Esto es Ufa Radio. Arranca Me hinché las pelotas. Un programa lleno de contradicciones, donde conviven lo filosófico con lo banal. El análisis sesudo con el humor chabacano, el arte con la política, la más acérrima misantropía con el más profundo humanismo. Y eso es solo en un conductor, encima tenemos 4. Y a veces viene gente también. Con la conducción de Rodrigo Hernández, Imanol Riveros, Andrea Zárate y Jorge Gaitán. Y la operación técnica de Alejandro Fernández. Así que prepárate, que vamos a comentar, debatir y analizar la realidad absurda que nos tocó atravesar. Porque estamos en la peor línea de tiempo posible. Buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Vincheras Pelotas. Buenas noches. Buenas. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo los trató la semana de mayo? Bien, yo creo que le di un poco de más a las comidas patrias y hoy estuve un poco Eso caída. es hacer patria, por favor. Así que bueno, recuperándome, pero ya bien. Excelente. Ima, ¿tu semana? Bien, fantástico. Descansé, algo que no hago a menudo y ya contando los días para la vacación de invierno. Esperando el siguiente bien. fin de semana largo, por Qué buena favor. onda. Pronto. ¿Y Jorge? Y yo bien, tomándome un impasse laboral, pero ya lo recuperé, así que... Ahora en breve, ya arrancamos el mañana, próximo. mañana arranco, así que... Mañana, ¿no? ¿Habías dicho el 1 de junio? Mañana. Listo. Mañana. Mejor. ¿Y vas a poder seguir viniendo al programa después? Sí, por supuesto. Qué Excelente. genial. Bien, cuéntenos en el chat también cómo están ustedes, que saben que los comentarios ayudan al algoritmo y todas esas cosas. Nunca lo decimos, pero pónganle me gusta, mándenos superchat y todas esas cosas que hace que la gente nos vea. Vamos a arrancar despacito porque la gente tiene que ir llegando. Hay que ir desperezándose. El día está... Hay una neblina espectacular. Sí, está jodido salir hoy. Sí, también. Así que bueno, todos guardaditos en sus casas, van a escuchar un poco cómo hablamos de la Revolución de Mayo y los hacemos enojar para variar. Exactamente, venimos con noticias muy actuales, por suerte. Muy actuales. Sí. ¿Escucharon que metieron en cana al rey de España? Por Dios. No me voy a enterar de nada. Dicen que ahora los franceses van a estar dominando toda el área. Yo digo que está todo mal, digamos, que nos tenemos que abrir para el carajo. No sé ustedes qué opinan. No sé. Se me hace que los ingleses igual algo tienen ahí tramado. Nos saluda Laura Mondic en el chat. Hola, Lau. Sí, le damos la bienvenida también. Vayan arrimándose al fogón. Bien. Semana de mayo. No sé si... Empezamos con anecdotario de cuando éramos jóvenes, pequeños. Veníamos hablando de eso. Ahí va. Exactamente. ¿Recuerdan la primaria? ¿Recuerdan el acto del 25 de mayo? Sí, gente desmayada. Soy Gente ese. desmayada. Y se desmaya la gente por el... Sí, el que no El que desayunó no cuando desayuna. ponen el himno. Sí, es verdad. Yo fui Siempre ese había un un- día, no yo- un 25 de mayo, pero yo fui ese. Pero Yo ¿por qué? frecuentemente era uno de esos. Sí. Por no comer... ¿No desayunar? Claro. No sé, pintó. ¿No desayunaste? Yo desayuné ese día. Encima sos docente, así que tendrás que ver ya... Bueno, antes Mucha de ir emoción. a nuestras propias experiencias de cómo transitábamos el 25 de mayo, me interesa saber la única persona que tenemos con acceso a una escuela primaria. Sí. ¿Hubo acto? Obviamente hubo acto. Los actos en primaria fueron el viernes, efectivamente. Y ahora el viernes tengo el de secundaria, que lo hacen así desacoplado. Me encantan los actos. Yo soy una señora maestra con todas las letras. Me encanta ir atrás de los pibes de, bueno, ponete la bandera ceremonial así, esto se lleva así, canta bien el himno, ponete derecho, la chacarera con los brazos hacia arriba, por favor, siempre a la altura de los ojos. Me encanta absolutamente todo eso. Hubo baile, hubo cosas que me sorprende que todavía no envejecieron, que todavía siguen usando, el candombe. Ajá. Los vendedores ambulantes. Ay, ya no se pinta más a la gente Bien, con corcho. bueno. Bien, porque no sale. Yo siempre la niñita Para mí no es tan pintada. ofensivo, ¿eh? Para No mí sé tampoco si- es parte de la Pero tradición. bueno, Pero bueno. qué sé Quedó yo. muy Para mal. mí es algo que lo importaron a eso de, pues llama blackface. Intenta pintando con un corcho, hermano. No, Pero no bueno, es se pintaba eso, la viene cara por blanco y otro no pasa lado nada. la No cosa. pasa nada. Pero además acá Eso- los que estamos, digamos, justo yo por ahí no tanto, pero de los que están, la mayoría de los que se pintaban con corcho ya eran de... Claro, por eso muchos de los nenes ya eran morochos antes, así que... Claro, no es No blackface. estamos haciendo nada, por favor. Terminemos con eso. Bueno, entonces el candombe todavía está. La mazamorrera, el velero, el aguatero, todas las Exactamente, los giladas. vendedores ambulantes. Que las cancioncitas son. No sé si son las mismas, pero.
no se actualizan tampoco igual, ¿no? Pero Y no. me encanta que escuchaste una y ya las escuchaste todas, los pasos de baile. Hubo dramatización también, dramatización de cómo cae el rey de España, cómo se hace la primera junta. Tuve que hacer unas espadas para que se peleen los españoles contra los franceses. Ah, Ok. mira. Así que Completa. hice unas espadas, pero sí, lindo el acto. Yo disfruto mucho porque soy una señora en el fondo. Bien. Entre las preguntas que me surgen, para empezar, nosotros no hacíamos toda la parte de España, qué sé yo. Yo recuerdo en mis actos escolares era solamente, ni siquiera creo que hacíamos por ahí alguna que otra vez la primera junta, pero en general recreábamos como la escena fuera del cabildo de todo con los paraguas ese y los es el vendedores cla- el- ambulantes. el clásico Partiendo es de ese. escarapelas y todas esas cosas Exactamente. históricamente incorrectas, ¿verdad? Ah, que uno es French, el otro es Beruti, Claro. reparten escarapelas. Pero no hay muchos ¿Qué? personajes tampoco, siempre hay algún vendedor de algo. La de los, ¿cómo se llama la frase esta? El pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata, me parece genial. Esa es la línea siempre. Pero bien, mi pregunta es entonces, acá es con recreación completa de lo que pasa dentro del cabildo, de lo que pasaba en España y Francia. De lo Bueno, que pasó- fue un pantallazo. ¿Sabes qué metieron también? Un poquito de... está bien, obviamente velado para niños, pero reformas borbónicas tipo... Bueno, pasa un nene que es España con un barco y se lleva todo el oro y los recursos a España y los criollos están enojados por eso. Fascinante también. ¿Sí? Esa es una línea que no existía cuando yo No, iba a la no. escuela, por ejemplo. Es una versión Era mucho como más completa. Claro, sí, es como, no, pintó la revolución y pintó. No hay me parece muy bien que se haya incluido eso. Sí. A nosotros nos los vendían, si no me equivoco, como... Bueno, y entonces estábamos sometidos al rey de España y un día pintó porque lo odiamos y todos muy ordenadamente se acercaron al cabildo ahí con pedirle, sus por sombrillas a pedirle con buenos modales, váyase señor, por favor, que queremos gobernarnos a nosotros mismos si nos deja. ¿Sí? Y el, Por rey, favor. el virrey dijo, Bueno. ¿saben qué? Está bien, los dejo. Claro, Cisneros dijo, ¿cómo me voy a resistir a ustedes? Miren la carita que me ponen. Y entonces, Oh, por favor. Y toda la gente afuera con paraguas. con paraguas. Con paraguas. Con porque llovía, paraguas porque porque llovía. Y todos afuera festejando y... ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y todo. ¿Qué patria? ¿Qué es la patria? Eso me encanta de... vos le dijiste la historia de Villiquen, pero... La historia de Villiquen. Ahora me enteré que Villiquen ya no está en la historia de Villiquen. Vamos a tener que decir la versión mitrista de la historia, pero... Porque Villiquen parece que se puso las pilas. Hoy le estaba pasando, no traje la foto. Igual Ale la tenés en el grupo de WhatsApp. No sé si la podés buscar. Sí. Sería solo a título ilustrativo, no te quiero poner en complicaciones de producción. Pero me llamó mucho la atención. Busqué así rápido, semana de mayo en Ahí la ponemos. la página actual de la Villiquen. Y bueno, a ver French y Beruti cómo los hacen ahora. Y son dos tipos empuñando fierro, redondamente. Buenísimo. A mí me parece genial. Antes eran caricaturescos, así. Sí. Todo. Ay, qué lindo. Eran- todo. Casi señores franceses. Es muy divertido el contraste, porque antes eran los señores repartiendo escarapelitas y ahora son dos barras ahí con el fierro a la cintura. Me encanta. Exactamente. Hay que ir actualizando. El ideario colectivo. Sí, también. Pero además, ¿qué transmite más mística, digamos? Los dos pibes repartiendo escarapelas que encima nunca entendí, tipo, ¿y por qué repartían escarapelas? No, porque sí, porque pintó. Y era como, ni siquiera teníamos una bandera, pero había escarapelas. Claro. Según ellos. Según ellos sí, según la versión de la historia sí. Pero me gusta que se vaya actualizando eso y le da más poder, ¿no? Nos hace ver más pulenta. Hay que. Sí, le hace entender a los pibes que las cosas no pasan por pedir por Bueno, favor. como la historia de Belgrano amenazando al virrey. También. Esa me encanta Si también. no sale para antes de las 3 de la tarde, yo mismo lo tiraré por la ventana, decía Belgrano, se supone. Qué grande Belgrano, unos huevos así, por favor. Qué hombre. Pero bueno, ya que estamos en ese entonces, la Sí. pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué a nuestra generación, probablemente a las generaciones de quienes nos escuchan, por qué a nosotros nos daban esa versión más aguada, si se quiere, de un proceso revolucionario, que la forma en la que nos explicaban, lo hablamos en Revolución y Terrorismo, de hecho mencionamos la Revolución de Mayo en el programa de Revolución y Terrorismo la Busquen temporada pasada. Bibliografía del programa, por favor. Claro, como siempre los vamos a mandar cuando termina este programa, tienen que ir y buscar el anterior para ir atando todos los Efectivamente. conceptos. Pero el gran interrogante que surge es ¿por qué? ¿Por qué esa era la versión oficial de la historia de todos caballeritos franceses, como dijo Andy? Con buenos modales y educados de forma muy, muy pacífica y legal, ordenada y sobre legal. todo. Pidiendo a ver si hace a bien de retirarse al virrey en vez de la versión real con internas rosca
chumbos y gente barra bravas y haciendo piquete. Pero encima con barras sí, e intereses económicos, políticos y culturales cruzados, que todo eso queda fuera, ¿no? Es que es como que, bueno, se pusieron todos de acuerdo enseguida de ser un país independiente o de ser un país, ni siquiera existía como concepto de decir, bueno, ahora vamos a ser un país y... Bueno, hoy había estado leyendo un poquitito de eso porque como tengo mucho tiempo libre, hago la tarea antes de venir al programa. Bien. Creo que soy el único que se lo puede permitir de los que estamos acá, porque todos los demás laburan, tienen cosas que hacer y yo estoy al pedo, así que puedo ponerme a hacer un poco de indagaciones. Che, sale la encuesta que están bancando la cara pintada. Pero por favor, Cara pintada con corcho. 60-40. que vuelva el corcho a los actos escolares, por favor. Male, igual que le damos la bienvenida al programa, que siempre nos banca, dice, ¿qué es esa encuesta? Y bueno, por ahí eso- fuera de contexto, si no escucharon el setup de por qué pusimos la encuesta. No, está- igual no hay mucho contexto, es eso. Cara pintada, los muchachos dicen banco por algún motivo. Yo no lo banco, no sé, no me parece. No hace daño a nadie, qué sé yo, hay cosas peores. Siempre hay cosas peores, pero aspiremos a lo mejor. Yo digo porque no tanto, o sea, entiendo el problema racial, pasa que Argentina, justamente a diferencia de Estados Unidos, no tiene el problema de la representación de blackface y todas las cosas que lo hacen tan problemático. Sí, no quieran importar boludeces. Acá vinieron por Frenchy favor. Beruti Ah, mirá. Excelente, Poco ahí están. ortodoxos, perdón por la poca ortodoxia, No, está pero... bien. No, excelente. Ahí está. Fíjense, ahora Está Villiquen. bancándonos. Yo hubiera querido tener esa Villiquen cuando era niño en Me vez de la encanta, cara. Para boludo, poner son para poner el- un póster ahí. Son como el gordo mortero, pero de la Revolución de Mayo. Me encanta. Exactamente. Les quiero dibujar ahí unos Andá a la balaclavos. plaza, vos. Anda a la plaza, ¿Qué está diciendo? No, iba a decir que para mí tiene una cosa como esto de la infancia, del disfraz, del qué sé yo, de hacer el velero con un palo de escoba y unas Sí. velas compradas en el almacén de la esquina, que yo, y es todo como saber que estoy usando el mismo disfraz que usó mi vieja, que usó mi abuela, que usó mi... qué sé yo. Claro, tradición. Además, No pero todas las tradiciones son buenas. te ¿no? digo Igual. más, me parece más ofensivo que quieran vestir a los nenes de pueblos originarios en el día de la raza, en el ex día de la raza. Eso me parece peor a pintarle la carita de Claro. negro con un corchón. Es mucho más ofensivo el indio con las dos plumas así, Claro, decirle indio. el decirle indio, el que tenga dos plumas acá, el que esté como Igual, una pescando cosa con lo una quita lanza. la otra, igual no. tampoco. No, pero qué sé yo, si tenés que estigmatizar uno. No, pero además ni siquiera es... Quizás desde la inocencia del niño, desde el que estaba haciendo el coso, yo en la primaria entendía que era más porque estaban sucios que porque eran negros. Qué inocente. Claro, que la cara pintada con corcho, que yo pensaba que era, o sea, como la mugre de los jeans, el coso del tizne de las velas y de las linternas, más que una cuestión racial. Nunca lo había pensado igual. Qué inocentes que eran. Mal. Exactamente. O sea, yo era muy inocente, después de grande sé que no, y qué sé yo, pero quiero decir, desde la visión de un niño eso no se me hace tan problemático como... Desde la visión de un niño casi nada es problemático, chicos. Es verdad, Pero como adultos deberíamos saber mejor que los niños. es verdad. Pero bien, entonces saliendo de este tema quizás más espinoso, escabroso, vamos a la otra parte en la que puedo ofender a la gente que quiero ofender y no a la que inintencionalmente Bueno. estoy ofendiendo. Vamos a ofendernos por cosas más grandes. Si vamos a ofender a alguien, ofendámoslos a propósito, sería Claro. Estaba diciendo esta versión revisionista de la historia de buenos modales, de una revolución prolija, ordenada, de hecho sin violencia, que lo fue, pero no sin la amenaza de violencia, y esa es la parte que me Ay, sí. preocupa. ¿Por qué se decidió tomar esta versión de la historia, esta versión de la semana de mayo y no algo más apegado? También Ima, vos dijiste que estaban los conflictos políticos y económicos que uno entiende que por ahí no se los das a los pibes de la primaria, son Claro. más para tratar en secundaria. Pero la idea de todo esto era crear un mito fundacional. Lo mismo que la noción de las escarapelas o el hecho de decir de que viva la patria, vamos a hacer una patria, etcétera. Quería empezar con el concepto de nación. Esto era que nos fuimos por una tangente. Ah, Pero en 1810 el concepto de nación se usaba la misma palabra para dos cosas completamente distintas. Una era que la nación sí era una cuestión étnica, una cuestión de compartir una cultura, conocimientos, tradiciones en común y un territorio, pero también estaba la nación de simplemente a qué gobierno le respondés. Y si vos leés los registros de la época, las declaraciones incluso de los padres de la patria, usaban intercambiablemente, o sea, a veces nación querían decir que estamos con el gobierno de España, y a veces nación quería decir estamos hablando de los pueblos originarios y los criollos que vivimos acá. Y no hacen distinciones, entonces es fácil caer en la trampa, justamente como el viva la patria gritando en el cabildo, de
pensar que en ese entonces nación significaba lo mismo que significa ahora, la noción de Estado-nación que vendría unas cuantas décadas más adelante. Entonces, todo eso tiene que ver con el centenario, también con la generación de los 80, pero se termina de afianzar en el centenario con el relato que hace Mitre de los hechos, hace su historia de Manuel Belgrano y demás, tomando otro tema que hemos hablado varias veces en este programa, que es cooptar los símbolos para un propósito propio. Ah, claro, que es crear una narrativa, Claro, manejar la narrativa. en busca de un fin. Sí, y agarrar un símbolo, vaciarlo de significado y contenido, en este caso es al revés. Esto es tratar de crear un símbolo que apoye mis intereses a partir de algo que probablemente si Belgrano lo escuchaba a Mitre, las posturas políticas y lo que Mitre estaba queriendo hacer, probablemente también Belgrano hubiera dicho que a Mitre lo iba a tirar por la ventana. También se merece una tirada de un Lo balcón. que pasa es como un arma de doble filo, porque necesitas esta historia, esta mitología fundante para convocar, para unir a tu pueblo, a tu nación, pero a la vez el que controla el pasado, controla el presente y el futuro. O sea, como que... Exactamente, la idea de Mitre era explícitamente generar un mito fundacional que permita unir a toda la nación en un solo espíritu, en un solo sentimiento, que nos dé un sentido de identidad, de pertenencia y de gloria y destino. Entonces Mitre necesitaba reforzar la narrativa de que nuestros padres fundadores querían 100% independizarse de España para poder comerciar con los ingleses como Dios manda. Y también ¿Cómo puede ser todo tan actual? cualquier semejanza con el presente 200 años más tarde. Uno creería que la gente aprende, crece, la historia cambia. No cambia nada. Pero además también para reforzar sus ideas unitarias de que todo lo que pasa importante pasa por la élite ilustrada del porteñismo de Buenos Aires y que el populacho que estaba ahí en la calle era el populacho, estaba ahí acompañando, no sé, aplaudiendo mientras los que realmente piensan y la élite que realmente maneja las cosas se estaba encargando de traerle sus derechos y libertades porque ustedes están ahí, no sé, en el interior. A mí no me Cagando importa en si hay baldes. virrey o primera junta, yo mañana tengo que salir a laburar igual. Sería exactamente tal cual, eso. Exactamente. Lo que pasa es que además en ese entonces genuinamente no se los consideraba ni personas a los negros, a la gente, A las mujeres. a las mujeres, a A los gauchos. Es que sí, pobres. también cuando decimos que el pueblo se movilizó del cabildo estamos hablando en realidad de los vecinos de Buenos Aires y en este caso vecino significa la oligarquía que podía tener tierras Claro. y propiedades. Medio Claro, como un par de veían la manzanas sociedad a la los, redonda y nada más. medio como veían la sociedad los griegos, ponele como Claro, la solamente gente hombres ilustrados, libres, etcétera, y los demás, está bien. Lo que no significa que no hubiera personas tampoco. La idea de acá no es tirarle barro a los padres fundadores de la patria, ¿verdad? Un poquito. ¿Quiénes son? Algunos sí, a Saavedra Algunos todos lo sí, digamos. yo tengo mi lista también. Saavedra. No Pero me hagan empezar con Saavedra. justamente esto es lo que iba a decir. Mitre toma la figura de Belgrano justamente porque Belgrano representaba eso. Era un porteño ilustrado de buenos modales y educado, limpio y prolijo, que le servía perfectamente a su narrativa de esta Argentina europeizada de libre comercio y de progreso. claro, que insisto, para poder transar y hacer todos los negocios que quería hacer con los ingleses y los franceses. Entonces, la idea esta de que nos rebelamos contra España, por ejemplo, es una distorsión histórica Sí. que es muy útil y que de hecho está bien Queda conservar linda. ese sentimiento. Pero la verdadera discusión ahí era los que eran absolutistas contra los que eran constitucionalistas, vamos a decir. La discusión nunca fue vamos a hacer nuestro propio país o no vamos a hacer nuestro propio país. La discusión era ¿queremos una monarquía absoluta o queremos una monarquía constitucional? ¿Queremos que otros decidan qué se hace con nuestros recursos o queremos que nosotros decidir qué se hacen con los recursos? Exactamente. Pero todo bajo el paraguas, si piensen, todas las primeras juntas, o sea, tanto la Argentina como las que pasaron en el resto de Hispanoamérica en esos 2 años, juraban en nombre de Fernando VII. Entonces, para poner en contexto, igual calculo que en nuestra audiencia todos lo saben, pero Son por si... ilustrados, ¿no? Obviamente. O no, pero digamos, hay un sentido común. Más o menos se me hace que este cuento, por lo menos todos lo conocieron, lo repasaron, pero para hacer un breve repaso histórico, por si tenemos a alguien que no sea argentino viéndonos y que no puede esté ser, tan al sí. tanto de nuestra historia, el punto era
Francia conquista España más o menos por esos años, Napoleón avanza sobre el territorio español, Fernando VII agarra y abdica en favor de su propio padre y su propio padre le pasa la corona a uno de los... ¿No fue 1789 la toma de la Bastilla? Sí, pero eso es la Revolución Francesa. Pero por eso, arrastra. Después pasaron varios años más. Sí, nuestros padres fundadores agarraron las ideas del iluminismo francés, la Revolución Francesa, igualdad, hermandad y libertad. Igualité, liberté, fraternité. Exactamente. Y lo hacen, pero eso fue un proceso que también, que llevó varios años. Estoy hablando, en 1809, Napoleón invade España, Fernando VII se baja del trono, España queda como descabezada, con un rey que la mayoría de los monarquistas, sobre todo los monarquistas reformistas, los que estaban viendo lo que pasó en Francia, no estaban de acuerdo con el cambio de régimen. Y entonces empiezan a formar juntas en la propia... Que esto es algo que no sé, por lo menos yo hasta que no lo escuché poner a Felipe Piña y esas cosas más de grande, a los 20, 25 años, ni siquiera en la secundaria, casi ni había registrado que el proceso de armar juntas es algo que surgió en la propia España. Estaba la Junta de Sevilla, la Junta de Cádiz, la Junta de no sé qué. Claro, sí. Que eran gobiernos regionales ante el vacío poder que se había hecho, que dijeron, en vez de reconocer un rey extranjero, nosotros vamos a gobernarnos en nombre de Fernando VII. Claro, es como Claro. te cuidamos el kiosquito, Fernando, quédate tranquilo. Ahora cuando vuelva, cualquier cosita. Claro. Pero cuando arregles también tus papeles. como una parte más amplia de reformas, en vez de que el rey tenga el poder absoluto, esto de las monarquías constitucionales, las que tienen un parlamento, las que tienen representación justamente de los pueblos dentro del orden Claro, monárquico. es decir, aprovechamos la volteada como para renegociar los términos de nuestro colonialismo o del colonialismo de cada región en particular. E incluso eso es darnos más agencia de la que realmente tuvimos, porque ya la Junta de Sevilla, en todo este cambio de poder y en estos vacíos que se estaban armando con la gente que estaba a favor y en contra de justamente de la invasión francesa de España, la Junta de Sevilla sacó un documento que declara que todas las colonias americanas tenían que pasar a formar parte del reino español como provincias, a la misma altura que Sevilla, que Cádiz y que todas las otras provincias de España que estaban en el continente europeo. Entonces llaman a los patriotas, a los criollos, a los gobernantes de la región, a que armen también sus juntas locales y ejerzan el poder desde una posición más local, desde una posición de asambleas Claro, regionales. como delegando, pero manteniendo la lealtad a la corona. Somos Claro. todos españoles, somos todos leales a la corona, pero los territorios tienen que poder regirse a sí mismos hasta un cierto nivel. Tienen que tener una cierta autonomía local y una cierta conformación representativa de Y autóctona. solo para que no se nos vaya de las manos, porque Claro, sí, porque era, Si no, era, no les ya iban era a inviable ceder eso. España acéfala, imagínate Claro. las colonias. o sea, hasta que no Exactamente. llegaron a ese punto de que no podían controlar ni siquiera su territorio, nunca le iban a dar un poco de Por supuesto que no. que rienda suelta. esa es otra de las cosas que le molestaba muchísimo a Mitre, según estuve investigando, que era el hecho de cómo puede ser que nuestra gloriosa nación predestinada para crecer y para ser lo que somos, para liberar a nuestro pueblo, nuestra identidad nacional esté atada a... Justo tuvimos suerte, se armó la tormenta perfecta de circunstancias que nos hizo un vacío de poder que nosotros pudimos No ocupar. todos pueden usar el mismo idea de estamos predestinados, chicos, basta. Ya. No corre esa Si excusa. todos están predestinados, nadie está predestinado, Claro. por favor. Entonces, lo que Mitre tuvo que... no me sale la palabra. No es implantar. Transar. No. Quiso instaurar como relato. Es que nuestros próceres ya tenían recontra claro que íbamos a ser todos súper independientes, que se acabó la monarquía, que teníamos que hacer una república democrática ya desde 1810. Y si eso fuera cierto, entonces la pregunta es ¿por qué tardamos 6 años en declarar la independencia? Y solamente la independencia, porque después tardamos un palmo más en organizar Tardamos todo. 70 años, esa es otra cosa que se suele decir, que se comentaba incluso en la generación del 80, de que por ahí acá la revolución llegó muy temprano. No estábamos listos ni cultural, ni moral, ni Son muy negros filosóficamente. para- Éramos muy negros para la revolución. Exacto, y entonces no nos pudimos organizar, tuvimos 70 años de guerra civil prácticamente. Ahí se armó el quilombo de unitarios y federales, los que querían Los hacer caudillos. libre comercio hacia el exterior contra los que querían hacer desarrollo interno, los que querían justamente una patria, había quienes, San Martín y Belgrano entre ellos, los que querían instaurar una monarquía del Inca, y hacer el plan del Inca, contra los que decían, no, vamos a hacer una república representativa. ¿A qué iba con esto?
Perdón, me perdí en mi propio... escuchando el sonido de mi propia voz. De la historia de Mitre. Bien, la historia de Mitre Mitre entonces quería era esto. Mitre quería controlarlo. dar la idea de que los padres fundadores ya tenían en claro Claro, hacia dónde estaban yendo. Eran todos liberales, democráticos, patriotas. Republicanos, esa es la palabra. Y en realidad tampoco, digamos, había... Con las siquiera, juntas sí. empezaba a gestar la idea entonces de la división de poderes, en cierta medida. Pero ya había, o sea, vos las tenías... cámaras de... Pero ya en el virreinato ya había, porque estaba el poder ejecutivo en manos del virrey, pero también estaba lo que se llamaba la asamblea, que era el poder judicial, y estaba la iglesia ahí metiendo mano en el asunto. Había una división de poderes, pero de vuelta, no era la división de poderes republicana que tenemos en las democracias modernas, sino que eran como departamentos todos bajo la órbita del rey, que cada uno se encargaba de una Se parte asignaba, distinta claro. de la administración. La idea no era mantener el equilibrio entre los poderes, sino ayudar al rey a gestionar la minucia y el detalle. ¿Qué cosa eso de volver a caer siempre a la representación En una única? sola figura. Sí. Bien, entonces, avanzando un poquitito. No es solamente las cuestiones externas. A Mitre le molestaba el azar porque él quería conformar una identidad, quería conformar este mito de... Nace la nación argentina el 25 de mayo de 1810. Con huevo, con Exacto, con preclaras ideas. preclaras ideas. Pero no es solo eso, digamos, no es solo que este proceso de formación de juntas que se da tanto en España como en toda la extensión del virreinato del Perú y del Río de la Plata, sino también las invasiones inglesas justamente ayudaron un montón a que tuviéramos los medios para poder tomar el poder, para poder hacerle una contra loco, a ¿no? Cisneros y al orden del virreinato. Qué loco como suele pasar eso. ¿Por qué? Porque cuando invaden los ingleses, un par de años antes, me van a disculpar, no soy muy bueno con las fechas en general, este es un problema que tengo desde siempre, se me mezclan los años. 1806. 6 y 7 nos dice allá la primera y la segunda. 1806 y 1807. El virreinato del Río de la Plata le pide asistencia. España le dice, flaco, mandame más milicos porque con el ejército que tenemos no podemos repeler a los ingleses. Y los españoles le dijeron, nosotros ya tenemos nuestros mambos, ustedes arréglense. Entonces, Entendeme vos a mí, flaco. claro, ustedes manéjense, no sé, problema de ustedes que están ahí en las Indias. Los franceses no están respirando en la nuca. Exactamente. Estamos en una jodida acá. Y se empiezan a armar las milicias populares, conformadas no solamente por criollos, sino también por siervos y por esclavos y por gente que por ahí no tenía tierras y no tenía propiedad. O sea, tampoco vamos a decir que no había hombres blancos europeos. No digo criollos, más allá de que serían criollos, porque específicamente criollos se usa más que nada para los que tenían tierras y los que podían... Claro, pero técnicamente criollos eran todos. Claro, técnicamente criollos son todos los que sean mestizos, digamos, en las Américas. No, por ahí es el término correcto es mestizos y dentro de los mestizos algunos eran criollos. Exactamente. Algunos eran más criollos que otros criollos. Exactamente, pero bueno, los criollos en ese entonces se les solía aplicar a los que tenían tierras, a los que tenían propiedades, a los que podían tener cosas, y había también gente descendiente de europeas, hombres blancos, que eran pobres y Los no tenían criollos absolutamente eran nada. más, tenían también la tarea de colonizar, porque ellos tenían dentro de su ascendencia la idea de mantener la idea de Sí, su también ascendencia se educaban europea. en Europa y Por ahí los mestizos no tenían tanto esa tarea de mantener la colonización hacia otro. Es correcto. Era más mezcla. Si nos vamos un par de generaciones más para adelante con la figura del gaucho, había un montón que eran gauchos de ascendencia europea y sin embargo no tenían tierra, no tenían un carajo, eran solamente peones en el campo. O sea Y que- si nos vamos un poco más atrás, había en todo lo que era los virreinatos tenían un sistema de castas re complejo que una vez lo vi, pero no es imposible. Es como que vos decís, nosotros le llamamos criollos a todo, pero ellos están, no, bueno, si tu mamá era negra, sos una cosa, si tu mamá era india, sos Claro. otra cosa, Exacto. si tus dos papás eran españoles, pero uno nació acá, entonces vos sos otra cosa. Claro. Y así se discriminaban entre ellos. Lo importante igual es que todo eso, como siempre, es una excusa para dividir al populacho, porque en exactamente. realidad el 90% de la población en el virreinato estaba por debajo de la línea de la pobreza, viviendo prácticamente en la miseria, y solamente el 10% iluminado criollo era el que tenía poder, recursos, propiedades, etcétera. Cosa que, Cualquier parecido con la. sí, estamos con la yendo para actualidad. allá de vuelta, pero... Cualquier Pero, parecido. ¿sabes qué? Por lo menos ellos no sabían lo que era una línea de pobreza. Claro. Exactamente.
Me fui por las ramas de vuelta y estoy Sí. perdiendo un poco a De dónde... vuelta, invasiones inglesas. Las invasiones inglesas Milicias. permiten que se establezcan las milicias populares, entre ellas el regimiento de patricios. Ahí entonces Saavedra era uno de los jefes no me acuerdo el rango exacto, no sé si coronel, Coronel, teniente. creo que arrancan en coronel, sí. Ok. Dependiendo de la guita que tengas. Que estaba arriba del regimiento de Sí. patricios, el capo de los capos, y eran estas milicias que estaban hechas no solamente por soldados españoles, como eran los ejércitos hasta ese momento, sino por gente de acá, incluyendo criollos pobres, incluyendo mestizos, incluyendo incluso esclavos. De hecho, más tarde, cuando San Martín arranque la gesta histórica, una de las maneras de conseguir gente milicia para el ejército era: todos los esclavos que se vengan al ejército van a pasar a ser hombres libres. Claro. Qué trucazo, ¿no? Qué hombre. Qué trucazo. Exactamente. Pero bueno, ¿qué pasa? Empieza a haber gente con armas que no son solamente soldados españoles que quieren mantener a la corona y que quieren mantener el status quo como está. Y eso también permite que cuando se pudren las cosas, que Liniers tiene que renunciar para el carajo por corrupto y nepotista, y cae Cisneros, y Cisneros ve su autoridad completamente minada ante la pérdida de la autoridad de la corona, que haya un regimiento de criollos, que haya gente del pueblo con armas para poder decirle: flaco, te tenés que ir. Sí. Nos saluda Hola, Rosana, Rosana. así que le damos la bienvenida al programa. Llegaste a la mitad, volvete unos minutos para atrás, ponelo en 1.5, así te pones a tiro. Entonces decís que hay que darle armas al pueblo. Yo siempre digo que hay que darle ¿Armas para el pueblo? siempre que sea para usarlas contra el gobierno y no entre nosotros, sí. Bueno. Pero bien, entonces, insisto, se arma esta tormenta perfecta que permite que cuando las situaciones estaban dadas, emerja este movimiento, vamos a decirle popular, aunque los movimientos y las revoluciones Lo de nunca son popular, real- lo popular es muy relativo. Lo pero- popular siempre Lo es popular relativo. fue de accidente, tipo un No sé. resultado medio ahí de inesperado. Llamémosle movimiento organizado estaba. Claro. Por lo menos organizado estaba. De hecho, Saavedra escribe en sus memorias, medio como tirándole mierda a todos los... Como me gusta llegar y escuchar, entonces hay que darle armas al pueblo. Llegás justo, Rosana. No habíamos dicho nada de todo eso antes del programa. Tuviste 20 minutos antes para hablar de otras cosas más lindas. Saavedra, por ejemplo, lo que hacía era tirarle mierda a los modositos en sus memorias. Es decir, esos filósofos de cafetín que andaban discutiendo sus ideas del iluminismo. Modocito, qué linda palabra. Sí, estoy parafraseando igual. Creo que Saavedra no usaba modositos, pero la idea en general era Sí, esa. pero se entiende, sí. Decía Saavedra, esos filósofos de cafetín, esos que venían con sus ideas del iluminismo francés, de igualdad, fraternidad y qué sé yo, no estaban haciendo nada. Fuimos nosotros que teníamos los fierros, Claro. los que agarramos y le dijimos a Cisneros, no, flaco, tómatelas. De hecho, Cisneros, cuando ve que el 21 creo que era, que se le empieza a pudrir y que la gente estaba agitándola para que se baje, entre ellos French y Beruti con sus fierros, como vimos más temprano, Cisneros le dice a Saavedra: a ver, ¿me controlas al vulgo, por favor? Que me está molestando y que tenemos que mantener acá el orden. Y Saavedra le dice: chupala. Así. Y fuerte, porque estaba medio sordo encima de Cisneros. Entonces, toda la revolución, si bien está buenísima la idea de que fue con un ideal de nación para construir nuestro futuro glorioso y lo que sea, en realidad termina siendo algo que no me gusta citar a Rebord en general, pero la realidad siempre es mucho más lumpen. El problema era más bien Pero las además- internitas entre ellos. Pero el hecho de que sea más lumpen le hace más posible, o sea, no tiene que venir un iluminado único, elegido entre toda la gente para guiarte hacia un lugar específico, sino que las cosas se van dando, o sea, las cosas van avanzando y además es algo muy inocente creer que avanzan por la intención pura de la gente de ser libre, no, avanzan por un interés siempre Claro. económico y de los poderes que están Económico, manejando todo. político, cultural, todo junto. A Entonces, eso como- quería llegar, porque si pensamos que el status quo estaba funcionando, que Cisneros y los realistas, digamos, los absolutistas, estaban todo lo más bien y haciendo sus cosas, ¿por qué había un grupo de criollos que querían que se baje Cisneros y ellos ya estaban acomodados en el poder? O sea, la Revolución de Mayo la hacen los propios acomodados de porteños, digamos,
Le serrucharon el pulirla. piso. ¿Por Sí. qué le serrucharon el piso? Es la pregunta. Y la respuesta es porque España tenía un bloqueo comercial en todo el virreinato. España era el único al que le podíamos vender cosas en teoría, era el único que nos podía a nosotros vender cosas, incluso las cosas que ellos no producían. Claro. Entonces te cagaban impuestos. Y la mayor parte de la oligarquía porteña acá en el puerto del Río de la Plata Ya tenía sus... eran contrabandistas. Ya Los tenían tipos, sus piojitas. su negocio, Lisa y llanamente. lisa y llanamente su negocio era venderle cuero a otros por fuera de los conductos legales y hacer entrar mercaderías, porque lo que importa siempre es que la burguesía se pueda comprar sus lujos importados. De vuelta, cualquier similitud con el presente y las razones para tirar un gobierno en el presente, no voy a decir que es coincidencia, pero la historia no se repite, pero rima, decía. Ya no me acuerdo quién lo decía. Creo que es George Lucas hablando de Star Wars. Pero no sé si él no se la robó a otro. Puede ser. No, que nunca roba nada él. No, No, para jamás. nada robó el formato de western y le puso en el Él, espacio. Para nada se robó Dune y lo hizo más no, boludo. para nada. Bien, entonces eso. Vos tenías el motivo político que era el vacío de poder que se hizo por la corona de España, más el vacío... vacío no, pero la presión que tenían los comerciantes oligarcas del puerto de Buenos Aires que Menos querían impuestos, abrir la exportación. abrirme las exportaciones e importaciones. Y ese nuevo esquema de poder local con las milicias criollas. Y ese no, claro, ¿y quiénes El tenían las traspaso de armas? poder, Claro. el traspaso del... El del perder uso de el poder. monopolio de la violencia, perder que el siempre monopolio hablamos de la eso. violencia, exactamente. Más los ingleses que habiendo Esa es la fracas- parte más jodida que suceda. Eso es como lo crítico, lo que te hace que pase o no pase. Bueno, porque también Ahí te regalás. quería llegar a esto más adelante, pero también la idea de sanitizar todo el relato de la revolución y sacarle la parte de las milicias armadas de French y Beruti y sus infernales empuñando fierros para apurarlo a Cisneros, tiene que ver con esto de que el pueblo no piense que si vas con armas al cabildo entonces podés sacar no al se enteren. que no se vean demasiado. Digamos que las cosas se logran por la vía institucional, de buenos modales, Pidiendo haciendo por las cosas favor. bien y siempre dentro del marco de la ley. Claro, para no avivar giles. Exactamente, Y bueno, y ahí está tu respuesta de por qué a nosotros nos enseñaron de esa manera exactamente. la historia. Me estaba olvidando, quería llegar a un factor más que había en... A ver, ya La tenemos milicia, las milicias, la economía la y parte los económica, la parte contrabandistas. política, el vacío de poder en España, que... Sí. No, y después, el problema con todo esto igual es que lamentablemente me estoy concentrando solamente en lo que pasó en Buenos Aires y esa también era la intención de Mitre, de que nos concentremos solo en lo que pasó en el Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo, ignorando que ya había toda una serie de movimientos y quilombos en todo el resto del virreinato, no centralizados en Buenos Aires, y que otra gran parte de la discusión que se va a dar durante todo el proceso de independización es Buenos Aires tratando de defender sus derechos de hacer la capital y hacer el núcleo y el corazón económico y administrativo de toda la región. Esa es Buenos la Aires razón. siendo Buenos Aires. Siendo o sea. Buenos Aires. Sí. Ahí tenés el otro punto importante de la historia mitrista. El resto del virreinato estaba sentado así, esperando a ver qué hacen los porteños para salvarnos. Exactamente. Como si no fuera que ni 10 años antes habían estado las revueltas de Tupac Amaru y toda otra serie de quilombos, como si no estuvieran pasando cosas en lo que actualmente es Paraguay, Bolivia y demás, con otros movimientos de otros patriotas también retomándose y diciendo si el rey no está sentado en el trono de España, entonces de facto el poder pasa directamente a los que vivimos acá. O sea, si el rey no está en condiciones de administrar el poder, entonces el poder pasa a los que estamos acá, en esta tierra, en La esta tierra región. para los que trabajan la tierra. Pero vuelvo a lo mismo. Y también, esto era lo que quería llegar, todo esto sin olvidarnos de que todo eso, aunque sea administración local, aunque sea parte del proceso de independencia, era bajo el paraguas de... somos parte del Reino de España y vamos a seguir siendo parte del Reino de Claro. España. Eso recién cambia cuando Fernando VII logra recuperar el trono y desmantela todas las juntas españolas, se caga en todo lo que estableció Y dice, la Junta de "Bueno, aquí Sevilla. no pasó nada". Le dio una probadita de poder y se la sacó. Exactamente. Y se pone full en absolutista. Cuando Fernando VII
echa para atrás todo lo que se había hecho los últimos 6, 7, 10 años. Que además que si no lo hacían, se le prendía fuego absolutamente todo. Si ¿Qué cosa? si las juntas no le ordenaban más o menos los territorios, se le prendía fuego todo. Bien, por supuesto, se iba a balcanizar toda la región. Balcanizar es un término muy moderno, en esa época todavía no había pasado el quilombo de los Balcanes, pero no importa. Se le balcanizaba a España si no hubiera sido porque las juntas le calentaron el asiento durante todos esos años. De hecho, es lo que pasa, por eso también nosotros acá en América nos fraccionamos para todos lados, porque las juntas no terminaron poniéndose de acuerdo. Eso es lo que termina separando a Paraguay, Bolivia, Uruguay, la banda oriental y todas esas cosas de Buenos Aires. Todos los que no reconocían la supremacía de Buenos Aires como capital del virreinato, se terminaron abriendo por su lado, y por eso tenemos un montón de países en Sudamérica en vez de tener la gran Sudamérica que a mí me gustaría tener. Exactamente, sí. Otra sería la historia si hubiésemos tenido el rey inca que proponía Belgrano. Bueno, Seríamos un imperio austral. exactamente. Bueno, Belgrano justamente vuelve de Europa. Belgrano actuaba así, no sé si de embajador o de cónsul o alguna cosa por el estilo. Diplomáticos. Así que podía ser cualquiera de las dos Sí. cosas. El tipo alrededor de 1816, justo antes de la declaración de independencia, vuelve acá con el culo con la cola entre las patas, vamos a decir, con el culo en las manos, con la cola entre las patas, diciendo: muchachos, en Europa todos se están poniendo de vuelta las coronas. Si nosotros no ponemos un monarca acá, Todo pa'l pedo, sí. claro, nos vamos a tener que someter a una corona extranjera, lo cual tampoco está bueno. Así que, ¿qué pasa si ponemos un inca a gobernar toda la región y hacemos un gran imperio inca? Uno que tenga identidad justamente autóctona, territorial, nacional, y que represente realmente a los nativos y a los pueblos de este lugar. Por supuesto, Buenos Aires dijo: ni en pedo, ni en pedo. Estaba Buenos Aires completamente dijo: colonizado. ¡qué grasa! Dijo Buenos Aires. No queremos un rey con ojotas, dijeron. Textual. Sí, sí, esa es... ahora siempre se me escapan los nombres que no son los principales. Esta es la razón por la cual no soy historiador. Me fascina la historia, pero no puedo retener 3 nombres y 3 fechas porque ya se me empieza a desacomodar todas las ideas. Pero la idea está, la idea está. Yo soy una persona que aprende más así como en el general. Después el detalle lo charlamos, pero importa el gran contexto de las cosas que estaban pasando. Bien, entonces está ahí. Todo este relato mucho más desprolijo, mucho más, si se quiere, también lumpen y menos glorioso, Lumpen más real y más difícil de que suceda encima. no conforma un mito fundacional. No nos permite esto que quería lograr Mitre y que durante un tiempo lo logró, de esta identidad nacional, unirnos en una sola idea, en este ideario de nuestra gloriosa nación y sus padres de la patria. Con lo cual, todo lo que decimos nosotros, todo lo que estamos hablando, es en cierta parte problemático porque así como los símbolos son poderosos, al estar construido en una distorsión de lo que realmente pasó y al limpiarlo y demás, también vuelve nuestro relato y nuestra identidad nacional mucho más frágil. Porque si vos desarmás eso, si desarmás los símbolos patrios, si desarmás a nuestros héroes fundadores y a nuestros mitos, ¿qué nos queda que nos una como nación? ¿Qué nos queda que una a todo nuestro extensísimo territorio, con las diferencias que hay justamente entre Buenos Aires, Tucumán, la Patagonia o Formosa, para aunarnos en un solo sentir colectivo? O sea, para mí no queda nada. Y justamente el hecho de que se haya fundado en una mentira y que esa mentira haya fogoneado todas las diferencias que creemos que tenemos, porque en realidad no las tenemos, es lo que hace que estemos como estamos hoy en día, que estemos todos divididos, porque en realidad yo no sé si es tan necesario el mito fundante. Yo creo que es mucho más potente una realidad fundante, porque te da más control sobre la realidad que un mito, que un salvador, que un... Y pasa que bien o mal funcionó durante, ¿cuánto? 200 y pico de años, todavía sigue funcionando. Pero funcionó, es como realmente funcionó, no sé si funcionó. Claro, pero al no Si tener... tenemos los mismos problemas que teníamos en ese entonces, ¿qué funcionó? O sea, Y durante 200 años Argentina más o menos conservó su territorio y su población, Pero- y ahora si no nos dividimos todos entre provincias y nos partimos y ahí en ya pedacitos. nos desconocemos de todo. O sea, yo creo que es necesario la creación de los héroes, los mitos hay que levantarlos porque sirven como bases de algo. El tema es el después poder
sentarse a cuestionar para qué es ese algo y el decir... Sabemos para qué fuese algo, para mantener a los que tenían el poder en el poder. Y bueno, sí, justamente. Y justamente enterarnos de por qué conviene que sea así y por qué no les conviene que sepamos otra cosa. Es correcto. Hay que cuestionar, como todo. Hay todo lo que es la generación del 80 en su creación de la identidad nacional, redibujaron y pasaron por arriba un montón de cosas. Siempre lo que más me fascina es la idea del gaucho como símbolo nacional, que hasta hace unos cuantos años para ellos el gaucho era el villero que está en el campo, que anda con los caballos, que no sé qué. Y a partir Sarmiento odiaba al gaucho. Detestaba a los gauchos, Sarmiento. Le pasaría una planadora por encima. Y a partir de que la necesidad de crear la identidad nacional es, bueno, vamos con el gaucho que es trabajador, que es laburante, que es patriota, que baja la cuida a su cabeza. familia, exactamente, también que Bueno, es abnegado, sacrificado. Los chabones, por supuesto, que van a ponerle al héroe nacional o a la figura del ideario nacional los valores que a ellos les sirve para poder seguir gobernando. Pero voy a decir una cosa más antes de que nos vayamos de la generación del 80, y es que justamente por eso es que necesitamos, la generación del 80 nos demuestra por qué necesitamos un mito fundacional, porque al día de hoy seguimos discutiendo unitarios contra federales. La generación de los 80 no está tan mitificada y no está tan ensalzada como los demás, más allá de que en la escuela nos enseñaban las presidencias modelo, ya con el nombre nos ponían del lado de los unitarios. Mal, ¿no? Justamente acá lo que quise decir, la realidad no aglutina, en parte porque no hay una realidad, sino interpretaciones de la realidad. Históricamente una figura sí a una, desde las religiones también, exactamente Muy eso. cierto lo que dices, Tiene Silvio. muchísimo poder para que nos juntemos todos atrás de esa figura. Si no, estamos todavía discutiendo, o sea, el día de hoy estamos discutiendo Mitre o Alberdi y tenés a un porcentaje del país que te pone sí o sí del lado de Mitre y otro porcentaje del país que se va a poner del lado de Alberdi. Y esas divisiones es la que te fractura un país, en la que te hace imposible... o peronismo contra radicales, o peronismo contra liberales, o peronismo contra otros peronistas. O gorilas contra peronismo. Es que sí. Esas son las fracturas que hace que se perpetúen. O sea, entre más pasan los años, si vos no creás un mito, si vos no aunás a todos atrás de una sola figura, más profundas se hacen las grietas que Pero los no separan. consideran que eso también es el por qué fracasa siempre, el por qué siempre hay una grieta que va a impedir que la gente vea más allá de esa idea falsa, porque es creada, porque es construida, y nunca va a poder unirse y ver los problemas reales. O sea, el hecho de que ahora estemos entre izquierda y derecha, cuando en realidad somos todos pobres y hay un 1% que maneja absolutamente todo, tiene que ver con que nos dividen en eso, en izquierda, derecha, en un montón de microdivisiones que impiden que nos unamos. Bueno, pasa que si te pones a pensar, las revoluciones que partieron sobre eso también de, hey, somos todos iguales, acá hay un 1%, hay que hacer mierda, también necesitaron crear sus mitos fundacionales para sostener en el tiempo un gobierno o una organización. Pasó con Pero la el hecho de Revolución que- Rusa, con la Revolución Claro, Haitiana. pero el hecho de que se haga eso, de que se haga una figura líder, una figura guía, que termina siendo un humano, que es falible, Sí. hace que todo tu ideario, que toda tu lucha, que toda tu carrera se rompa, porque estás construyendo todo sobre una figura, es muy frágil eso. Estás haciendo ídolos con pies de barro. Ídolos Ah, con claro. pies de barro. Mirá, para mí es relativo lo de la fragilidad, no sé. Hay imperios que se han levantado Pero en ponele nombre de Perón. una sola persona. Sí. Es súper frágil. Y depende de cómo lo mires, puede Tenés ser. un 40% del país que Sí, siempre va a hay- votarle en Y contra. además así que estamos como estamos porque el peronismo y todo su esquema no fue suficientemente a fondo cuando... no los fusiló a todos en la plaza como... es sí, frágil. claro. O sea, el hecho de que te odien tanto, que eso haga que voten algo que está fundiendo el país, ya te demuestra que estaba mal toda tu armado de... Pero al mismo tiempo podés decir que es uno de los movimientos políticos más antiguos del continente y uno de los más grandes, si no el más grande. Yo lo que voy a decir es... Así con todo, con el peronismo, con el comunismo de Es Mao grande de porque China, es grande porque manejó la narrativa de una manera que la gente compró y que decide no ver un montón de cosas que estuvieron mal.
Entonces es frágil, o sea, tiene el mismo problema que veo en todas estas construcciones de relato. Que en el momento en el que se te cae una pieza, se te puede caer todo y todo lo que hiciste le da balas a tu enemigo. ¿Puedo decir dos cositas? A ver. Una es, el problema con la figura aglutinante es que así como aglutina a los propios, también aglutina a los que se oponen. Claro. Entonces, las figuras siempre son un arma de doble filo. Pero también el otro problema, y acá me voy a poner por ahí un poco de psicología junguiana, es al construir un mito, al construir esta idea del líder infallable, intocable, este héroe prócer que no tenía defectos, ya sea Perón, sea San Martín, Belgrano o el que te guste, Mitre, no importa. El problema de eso es que cuando le ves las grietas a eso, cuando encontrás hechos de la realidad objetiva que contradicen a la figura que vos habías creado, ese ideal que ningún ser humano podría haber sido tan bueno y perfecto como vos decís que fue, se te cae todo el relato. Una sola grieta en esa armadura que vos le construiste de no decir, o sea, lo que no se dice, lo que no se cuenta, lo que invisibilizamos porque no nos conviene a nuestro relato, nos termina controlando, nos termina siendo nuestro punto débil y la razón por la que terminamos cayendo. Entonces, ahí está el peligro de sanitizar, Deshumanizar. idealizar a cualquier figura que tenemos. En realidad uno tendría que, y esto es utópico, requiere todo otro nivel de educación y pensamiento Otra crítico. historia, o sea, cambiar la sí. historia completamente. No, iba a decir que en realidad, hablando de la realidad material de las circunstancias en las que estamos, es la forma en la que nosotros nos organizamos, nos tribalizamos y el estado en el que están los pueblos del mundo, ni siquiera digo la nación argentina en particular, hace que no es tan fácil venderles, bueno, lo tenés que aceptar pero con defectos y todo. O sea, justamente hay defectos que la gente considera una línea roja incruzable, que si, no, como hizo esto, entonces no importa que sea lo bueno que haya hecho, yo no puedo bancar porque pasó esta línea. Como que la mujer de San Martín tenía 12 años. Exactamente. Entonces, iba a comentar algo al respecto ahí, me acordé de decir. Entonces, está ese problema. La gente en general, y uno mismo incluso después se hace autocrítica, no está preparado para aceptar figuras con todos los defectos que realmente esas figuras tienen. Nosotros necesitamos, para poder enarbolar una bandera y encolumnarnos atrás de un movimiento, de una figura, de una persona, necesitamos que no tenga esos defectos. Necesitamos dar de cuenta que no los vemos, no existen, no pasó, y nos mentimos tanto a nosotros mismos sobre ese relato, ese mito que nos creamos de las cosas en las que creemos, que después no podemos enfrentar la realidad, ¿no? O sea, una parte de madurar como persona es entender que tus padres son personas, son humanos y son falibles. Creo que nos falta eso como sociedad, o sea, entender que los líderes son humanos, son falibles, entonces siempre tienen que estar en revisión constante. Nunca le puedes ceder el poder a una sola persona, porque es falible, es una persona. Por eso también, ahí está la parte utópica, yo creo que si bien las figuras y los íconos son súper poderosos y no los podemos ignorar, justamente lo que decía Andrea, siempre terminan fallando, fracasando más tarde o más temprano, porque entre más tiempo pase, entre más invisibilicemos las partes que no nos gustan de esos íconos, más dura es la caída después. Un movimiento justamente que perdure realmente, que logre durar mucho tiempo más, Es re loco eso, Rosana, son humanos, te juro. debería ser un movimiento en el que no importan las figuras sino las ideas que defienden. Un movimiento que no tenga próceres, que tenga principios. Ideas, o sea, no hace cosas falta. que nos unan. Hay algo que estuve pensando últimamente, por ahí no es ni siquiera mía la frase, pero me quedó rebotando en el inconsciente, es, no hace falta un plan y no hace falta un líder si tenés un sistema. Un sistema. Qué Virgo de tu parte. ¿Cómo? Virgo en el sentido del signo Virgo, no de Virgo. Pero- No de votante pero de de Milei. No de libertario. Claro.
No sé si ustedes están de acuerdo, digamos, pero no hace falta tener un líder, una figura, un ícono, si tenés un sistema que vaya mutando con el paso de los tiempos. O sea, no podés tener una organización rígida ni unos principios inmutables, eternos, gloriosos, predestinados. Bueno, siempre llega, o sea, el punto es que siempre llega cuando vos necesitas el mito fundacional, pero después siempre llega el punto donde tenés que replantearte ese mito y sacarlo de las figuras que sean los padres fundadores, el prócer, el líder, lo tenés que sacar de ahí y lo tenés que o resignificar o reinventar en favor de ideas o doctrina o sistema, como decís vos. Justamente, No, yo creo que la doctrina tiene que sobrepasar al líder. es que sí. No tiene que estar atado al líder. Para eso existe. Para eso el peronismo, por ejemplo, tiene doctrina. El comunismo chino tiene la doctrina de Mao, que no recuerdo cómo se llama, pero tenían un libro. ¿Vos ubicás? No. Bueno, pero así como existe en pero bueno, Argentina maoísta, existe sí, doctrina comunismo maoísta. peronista. Sí, pero hay un libro que tienen que no recuerdo el nombre. Hay Ok. un libro sobre la doctrina comunista china, que obviamente es diferente de la doctrina rusa. comunista rusa. Y estoy pensando si los yanquis no tienen algo parecido, pero eso ya tienen todo un sistema de un sistema de maldad que hace que se sostenga el país. Así que ya es más discutible. Pero sí, es cierto, se tiene que evolucionar del mito fundacional Yo creo que y del líder. se tiene que lograr prescindir del mito fundacional a cambio de la realidad histórica. De poner en valor todo lo que tiene de bueno, pero no ignorar y poner también en el mismo pedestal, a la misma altura, todo lo que tiene de malo. Porque se aprende tanto de las cosas que se hacen bien como de las cosas que se hacen mal. Entonces hace falta que esos defectos estén a la vista desde un comienzo. Lo que yo digo es, el mito fundacional puede ser una figura poderosísima para obtener resultados inmediatos y aglutinar rápidamente a grandes grupos de gente. Y lo que yo propongo es algo que es más lento, lleva más tiempo, tiene más discusiones, tiene más recovecos, tiene más problemas y quizás se caiga antes de llegar a algún lado. Pero si algo se logra levantar sobre esa realidad histórica sin esconderle sus defectos, sus verrugas y sus porquerías, va a ser mucho más duradero Claro. que cualquier cosa construida sobre un icono, un mito, una mentira. Que justamente, retomando lo que había comentado Sigrid, las religiones. Las religiones es una de las cosas más frágiles que yo al menos veo en el mundo. O sea, tenés que creer porque la fe, y si no crees, entonces te vas a Ya hemos hablado de las mentiras más grandes de toda la Claro, historia. el dinero y la Igual, pero religión. la o sea, religión tiene el sistema infalible de que la fe funciona porque le tenés fe y si necesitas lógica y datos y argumentos, entonces no tenés fe. Y entonces no necesitas la sí, religión. un- O sea, que es se muerde la infalible, cola. no le entran Pero- balas a eso. Pero a la vez si vos agarrás y cuestionás un poco tu realidad, te das cuenta que hay muchas cosas que no responde la religión. Hay muchas cosas que no te las cubre y solamente tenés que tener fe. Y la fe es como que no... El comodín. El comodín, sí. Comodín. No, o sea, es fe. para mí es completamente frágil la religión. Y bueno, pero lo El que dogma tenemos de la religión. y lo que tenemos como hablando de identidad, de construcción de identidad, porque no logro imaginar o pensar en algún ejemplo de una identidad nacional o no sé, una especie de identidad, así como la identidad nacional argentina, que esté construida en, como dice Rodrigo, no en base a un mito fundacional, sino a otras cosas. No se me ocurre. ¿No? Estamos hablando solamente en el aire. ¿Qué se te ocurre? No, es que justamente yo creo que no ha habido hasta este momento. Justamente hay varias razones, además de las influencias externas. A ver, justamente lo que estás haciendo, si algún sistema político nacional o lo que sea agarrara y abrazara sus defectos, por decirlo de alguna manera, y los exhibiera, es ponerte un target así en la frente, un objetivo para que te metan el tiro. Es porque regalarse. te estás regalando para que... con esos mismos argumentos, las partes feas que no te gustan de tu propia historia, de tu identidad o de lo que sea, te ataquen por ahí. Es que sí, nadie quiere, hablando de su identidad nacional, nadie quiere ser un país débil. Nadie quiere decir, no, mi identidad nacional es así, chiquitita. Pero siempre uno quiere, este es el mejor país del mundo, somos los más grosos, sacamos cagando a los ingleses, a los españoles. Uno quiere crear eso para que el fervor patriótico funcione así. Bueno, pero también podríamos decir que somos un pueblo
Me pongo en una situación peligrosa. Guarda. Tomen con pinzas lo que estoy por decir. Sepan que voy a hablar de cosas malas, pero que Cuidado creo que que son están muchas. defendiendo la religión ahí, así que... Me encanta la discusión que se está armando en Sí, el sí, Sí, chat. ahora vamos a entrar ahí. No, están haciendo su programa paralelo. Yo estoy re feliz con eso. Eso sí, Porque además nos mueve el algoritmo, nos sirve bárbaro. Genial. Ahora estamos en 1810, no llegamos a 2026 para dar esa discusión que están dando en el chat, pero ustedes sigan que está buenísimo lo que están diciendo. No entendemos de quién es ese tal yo Milei del que habla. Estoy atentísimo a lo que están diciendo. Perdón, reencáucenme. ¿Qué idea? Ibas a decir cosas problemáticas Sí, sobre nuestro muy muy pueblo. problemáticas. Uno Agarren podría con pinzas. decir que nuestro pueblo es ignorante, es sumiso, es cipayo. Y son cosas que están agarradas a nuestra identidad nacional, o si quieren un estereotipo que se toma algo con más cariño, si se quiere, por lo menos entre los porteños, el defecto del chanta, ponele, o del ventajero. Franchella. Exactamente. Toda la carrera de Pero hay un Toda la montón carrera. de argentinos Bueno, que se entonces, enorgullecen de ser chantas. y reconocer eso sería abrazar nuestras contradicciones, nuestras fallas. Exactamente. O sea, son parte de nosotros. Tenemos tendencia a Estafar. ser brutos o ser ventajeros o ser entreguistas. Eso es parte de nosotros, es parte de nuestra identidad nacional. No decirlo no hace que deje de existir. Está bien, igual me gusta eso de... Entonces, Es algo que no practicamos, autocrítica nacional es algo que no solemos practicar, no se lo practica pero nadie. no lo practica nadie, No lo ese es el practica punto. nadie. No vas a escuchar sobre los chinos que son explotadores y que tienen a sus minorías étnicas completamente separadas O y que que comen son perritos. o que son genocidas o que etcétera, pero lo son y Que todos todavía nos saben que acordamos lo de la sopa de murciélago. La sopa de murciélago, sí, todavía está. Los yanquis, en cambio, ponele, se vanaglorian un montón de que son violentos, etcétera, Que pero, se cagaron a tiro entre ellos. pero que mataron- siempre lo reformulan para darle un spin positivo, y para mí eso es lo que lo hace más peligroso todavía, porque entonces empezás a decir, no, porque nosotros somos fuertes y heroicos y qué sé yo. No, sos violento, decí que sos violento, está todo bien si querés ser violento, pero decí que sos Escuché violento. mucho ahora lo de la quinta no tiene enmienda. educación como para saber. ¿Cuál es la quinta enmienda? Que no podés declarar nada en tu contra. Ah, No digo nada, no digo nada. Claro, Che, pero la de- tenemos prueba de que vos dijiste tal cosa. No, quinta claro, enmienda. La Chao. de la ley y el orden. Marsh, no voy a mentir. No voy a mentir, así que. Bueno, me gusta eso de autocrítica nacional, ahí sí hay algo para Eso es. discutir, que no necesariamente tiene, como vos decís, no necesariamente tiene por qué ser malo, o ser antipatriótico, es abrazar las contradicciones de la tierra, que las hay, históricas, Exacto. políticas, culturales también, qué Claro. mierda, si... Nosotros nos vanagloriamos de toda nuestra identidad nacional que está construida en base a afanarle a los europeos y despreciar a los indígenas, pero cuando nos conviene abrazamos lo originario y despreciamos a lo europeo, vamos penduleando. A mí está calando, sí. Exactamente, entonces yo creo que justamente construís un relato mucho más poderoso cuando tus puntos débiles ya están incluidos adentro de ese relato. O sea, no te pueden pegar con algo que no te molesta, con algo que ya tenés asumido. Que Sarmiento era que decía que nuestras nuevas tierras iban a estar, como es cuando no fecundadas, ¿no? Nutrida la tierra con la sangre de todos los gauchos que mandamos a morir ahí. todos los que iba a indios que fertilizar matamos. la tierra con Eso. sangre de gaucho. Ahí va. Exactamente. Bueno, Entonces- Y si no nos gusta esa parte de nuestra identidad, la solución no es no reconocer que es parte de nosotros, es agarrar y empezar a traerlo a la luz y decir, che, loco, esto lo tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de ser unos entreguistas hijos de remil putas sometidos al anglosionismo permanentemente y pidiéndolo, por favor, a papi Europa, traernos los productos de tecnología y de ñaña. claro, se nos tiene que dejar de caer la bombacha por una porquería importada. O no, o por ahí decís, me encantan las porquerías importadas y esto va a ser parte de mi identidad argentina y lo vamos charlando, pero el punto es no imbécil. El punto es blanquearlo, Claro. no caretearla con patriotismo Claro. y... No es que yo soy un entreguista y favorezco y me encanta tener la pija de Inglaterra en la boca. Lo que pasa es que cada uno es libre y con su plata hace lo que quiere y necesitamos las inversiones extranjeras y ellos son el verdadero poder. No, te gusta entregarte a los ingleses. Admirás más la cultura de Europa de lo que admirás la cultura de tu propia tierra. Está todo bien, loco. No hay ningún... O sea, sí, hay un montón de problemas Hay con lo un que estás montón de haciendo. problemas con eso, Sí, pero sí, blanquear. Pero si eso es Inglaterra. lo que sos, eso es lo que sos, no sé, lo charlamos, o sea, de última blanquealo, lo charlamos acá en grupo como nación. Bueno, pero así hay un montón, porque hay una... es como una nueva moda que justamente, eso es algo que me da mucha risa,
cómo lo que son las agendas de, ya sea de ultraderecha o conservadoras que nos llegan acá a todo lo que es Latinoamérica, viene importado de Europa, pero más pete, más peor. Y entonces es como que... Más croto. Y más Más caro, croto, y más sí. caro encima. Y mal, ni hablar. Y entonces como que la moda es, por ejemplo, odiar a los musulmanes y decir, no dejemos que los musulmanes se instalen acá porque en Europa, no sé qué, gordo, tuvimos un presidente musulmán hace 30 años, gobernó 10 años. Nació y murió El musulmán, turco, ya perdí. el Che, turco. ¿de qué Siguen partido estando. era, boludo? Siguen estando. Che, me olvidé de qué Sí. partido era. Es que y sí, Ah, pero- no, ¿Y qué políticas son? eso. Pará. Mirá, y encima peroncho y liberal, las dos cosas. Así Claro. que nadie tiene el culo limpio. por A favor, los dos dejémonos de bandos, joder. ese es yo anarquista, ataco a los dos bandos con la misma figura, me encanta, me sirve para pero pegarle a los está dos. bien, está perfecto. Hay que blanquear Hay y que hay que blanquear. abrazar las contradicciones, sí, efectivamente. Pero bueno, a eso me refiero. Importan. Pero tengo un problema importan con la todo agenda eso. conservadora. Tengo un no sé problema cómo con es. eso, porque ustedes dicen hay que aceptar, adaptar las incongruencias de yo. No, para mí hay que señalarlas y dejarlas en evidencia y decir, no, hijo de puta, vos sos un fucking facho, no te vengas a que venís a ordenar el país porque lo amás. Correcto. Sos un facho. Pero y para le estás poder- regalando el país. Y es para como poder que señalarlas no del es otro- traelo a colación y lo charlamos. No, hijo de puta, Traelo a andate. colación y lo charlamos. Pero para poder señalar las incongruencias de otro, Hay que yo creo que hay reconocer. que tener el culo limpio y tenés que tener las Y tuyas a la nadie vista. tiene el culo limpio. Nadie tiene el ese culo es limpio. problema. Para empezar, no hay que tener el culo limpio. No hay que tener el culo limpio porque nadie tiene el culo limpio. Justamente. Y justamente si vos estás entregando el país y yo, no sé, Estás entregando el país, pero autoricé, otro. me comí una autorización y qué sé yo qué mierda, no es lo mismo. No, No, me no es podés lo mismo. señalar de la misma Pero manera que yo te puedo señalar a vos. Voy a volver, lo voy a alejar un poquitito del presente porque es toda fibra sensible, se irrita el chat, se irrita Andrea. Mitre contra Alberdi. Sí. Vos podés agarrar y decirme, saltaba Mitre y le decía a Alberdi, no, vos porque sos un chupaculos de los españoles, que en realidad lo que querés es que volvamos a ser una colonia de España y por eso estás haciendo esta reivindicación de que los padres de la patria no estaban en contra de España y eran solamente antiabsolutistas. Y Alberdi le decía a Mitre, no, y vos sos un adorante de los anglos y que lo único que querés es que Inglaterra te llene de riquezas y lo estás haciendo para beneficiarte vos. Y la realidad es... Ambos tienen Ambos razón. tienen razón. Sí, las dos Ambos son tienen la razón. realidad. Entonces, eso es lo que digo. Ni Mitre se reconocería amante anglófilo y que le encantaba y que eso era lo que más plata le iba a dar, ni Alberdi se reconocería como lo que es un chupaculos completamente colonizado por la hispanolidad y por su cultura europea y que quería volver a ser parte de España. Entonces, eso es a lo que yo voy. No digo que abraces al facho genocida y le digas, está bien que seas un facho genocida. Estoy Con diciendo... que lo admitas está bien. No, estoy diciendo, así como el facho genocida tiene que reconocer, blanquear y decir, y bancársela, tener los huevos, ponerlos arriba de la mesa para decir soy un facho genocida, uno tiene que agarrar y sacar sus propios defectos y decir, por ejemplo, yo anarquista soy no tengo absolutamente ningún problema con la aplicación de la violencia y si la sangre tiene que llegar al río, que la sangre llegue al río, loco, porque me parece que lo vale. No voy a disfrazar el hecho de que sé que hace falta muchísimo sufrimiento y que mi camino es más difícil, más trabajoso y tiene más probabilidad de fracasar solamente porque no conviene a la agenda anarquista. Eso es lo que digo. Después vos me podés atacar por ese lado y decirme, loco, pero lo que vos decís no tiene absolutamente ninguna chance de tener éxito. Tal vez, pero lo tengo asumido, no me vas a desconvencer No me de... entran balas. Claro, no me vas a desconvencer de ser anarquista o de mi identidad de anarquista porque me digas tus métodos son violentos y poco practicables y la realidad es mucho más difícil de llevar en práctica que si agarramos y nos encolumnamos todos atrás de un líder. No me vas a desconvencer porque ya es parte de mí, lo tengo asumido, sé que eso es el defecto que tiene el anarquismo. Lo ideal sería... Después nos ponemos todos de acuerdo los anarquistas y charlamos entre nosotros y ver cómo hacemos para ir puliendo esos defectos. Entre nosotros que estamos de acuerdo, ese es el punto, ¿no? En ir a convencer a un facho genocida de que él venga y nos diga, no, entonces está bien ser un facho genocida y nosotros sumarnos a esa. No invitemos al facho genocida a dar la discusión. Claro. No puedo, No lo estoy votemos. haciendo otra cosa. No lo votemos ni le demos Claro, no lo votemos, no estamos de acuerdo, pero quiero decir... el poder completo de hacer leyes y vetarlas. Pero también está la jodita esta de la autocrítica, que siempre es un verso, porque a los que se les pide autocrítica siempre es a la contra, porque los propios dicen, no, nosotros ya hicimos nuestra autocrítica. La verdad es que no hicimos todo lo bien que lo queríamos hacer y algunas cosas salieron mal.
Eso no es una autocrítica, maestro. Hicimos todo bien, pero ustedes son muy negros. Ustedes no lo entendieron. O nuestro gobierno fracasó porque se complicó y la verdad que esto no lo habíamos previsto. No, decí, loco, estamos completamente infiltrados por corruptos hijos de remil puta y ninguna de las instituciones que tenemos funciona de la forma en que deberían funcionar. Nadie es fiel a lo que nosotros decimos ser fieles. Claro. Todos nos llenamos la boca diciendo primero está la doctrina, después el partido y después los hombres, pero al final todas nuestras discusiones internas son solo de hombres y de Perpetuar hombres. a un hombre al poder. Exacto, entonces a eso es a lo que voy, porque si algo nos demuestra todo lo que estuvo pasando en las últimas semanas y meses con el quilombo de Adorni y con lo de Martín Menem, es que a la gente le molesta mucho más que seas hipócrita e inconsistente en tu relato de lo que le molesta el discurso, o sea, el defecto real que puedas tener. A la gente le molesta más que se llenen la boca hablando de... no, porque no hay que subir a la familia al avión y después vayas y subas a la familia al avión, que el hecho de que agarren y todavía no sabemos dónde mierda está el oro que se llevaron los ingleses. Claro, Me molesta mucho más. Detalles. Detalles y detalles. No sé si le molesta mucho más. Para mí es que están usando la narrativa en su contra porque claramente no están haciendo algo que el poder real quiere que hagan. Entonces, de esa manera los están controlando. Y del oro que se llevó Caputo, anda a saber a dónde nadie habla. Y por eso es que la gente no se indigna. Porque la Pero gente es controlada completamente por los medios. Está bien que fue al principio del gobierno y todavía la gente estaba más esperanzada y por ahí no le había pegado tanto el ajuste. Pero estuvieron 2 meses enteros hablando de dónde está el oro de Caputo. Y pero sacaban diciendo, los ¿y dónde informes. está el oro? Se llevó el oro. ¿Y dónde está el oro? Y Se después llevó el oro. sacaron el coso y Pero dicen, nadie investiga en serio. Como Nadie investiga revisó en hasta Digo Joyas. en la marca de la cascada de Adorni. Nadie se pone a investigar en serio. correcto. Los medios también son un problema, pero ahí... El problema ahí es el... Pero no es solo los medios, es la idea de que vos estás teniendo información. No estamos teniendo información, nos están largando la información que consideran que juega mejor para los objetivos que tienen. Pero voy a llevar de vuelta a la Revolución de Mayo. Los que estaban acá, nuestros padres fundadores, tampoco tenían información de un carajo. O sea, Claro, Cisneros imagínate. se la pasaba tirando fake news diciendo, no se cayó la Junta de Sevilla, ¿qué están diciendo? Y No, Carlos pero si está todo claro, bien. y Hernando todavía está La en el inflación poder. bajó. Claro. Obvio que hay un aparato y que la persona, o sea, ni siquiera, aunque tengas el poder, aunque seas, vamos a decir, no sé, Miriam Bregman, o seas Máximo Kirchner, o seas... Poder, Miriam Bregman. No, por eso, pero quiero decir, alguien, un cabecilla de partido, quiero decir. Aunque seas alguien que está en la rosca, en la interna, que camina por adentro del Congreso y la Casa Rosada, vos no tenés la más puta idea de qué está pasando en el otro bando. Y los libertarios no tienen ni la más puta idea de lo que está pasando dentro del peronismo, y los radicales no tienen ni idea de lo que está pasando en ningún otro lado, y es Los así. radicales no tienen idea de nada. Claro, No tiene idea de nada. además, pero quiero decir, siempre te manejas con información incompleta y con lo que tenés y con lo que hay, y mucho más si no sos una persona que ejerce el poder y sos solamente un ciudadano. Pero, lo mismo que le decía, y voy a unirlo con el programa de atrás, aunque no lo crean, lo voy a juntar con el programa de alienígena que hicimos hace 2 semanas. A ver. Programón. Por supuesto que hay un montón de información que uno no tiene, no se sabe, no se la dan, etcétera. Pero uno opera y tiene que operar en base a la información que sí tenemos. Entonces, uno opera en base a lo que te llega, a lo que podés ver, a la realidad tangible y material. Y si te cae alguna migaja de información de las altas esferas, agradecer porque seguramente te la están dando con un interés político de atrás. Pero el punto es que hacemos lo que tenemos, lo que podemos con la información que tenemos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces no podés decirme que porque estamos todos desinformados y manipulados por los medios, entonces excusa o no excusa que nuestro comportamiento, las cosas que hacemos. No entiendo lo que vas igual. Como excusa lo que hacemos o no hacemos. O sea, vos tenés... Hay cosas que tenés que ver ya desde la historia. Ujú. Los medios mienten. Sí. Eso es algo que vos siempre tenés que tener en cuenta. Entonces, cuando te llega una información, no decir, me largaron algo real. Pero no podés echarle la culpa a que los medios mienten para vos decir que entonces, bueno, esta información que nos llega, andás a ver qué agenda tiene, entonces no la voy a considerar. No, Porque obviamente. porque algo tiene que haber ahí. Obviamente, pero también pregúntate por qué me llegó esto. Obvio. No solamente, esta es la verdad. Bueno, que es lo con que le pasa a mucha gente, porque vos decís, la gente se indigna mucho por
lo que pasó con Adorni y no por lo que pasó con el oro, pero gran parte de por qué se indignó con esto es porque esa indignación está un poco fogoneada y fabricada. Por supuesto que está fogoneada y fabricada, pero no también es porque cierto... a la gente genuinamente No. le importe más la cascada de Adorni que porque el oro de la nación. Ese es el punto. A la gente no le importa la cascada de Adorni, le importa que el tipo después le descubren esto y sale a decir, no, pero nosotros no sé qué, la casta, los privilegios, el enriquecerse y qué sé yo, y le molesta la contradicción más que el hecho delictivo. Le molesta el hecho de que La hipocresía, hacerte una sí. casa y construirte una cascada y un qué sé yo. Está bien que esa indignación está fogoneada por los medios, está fogoneada por el verdadero establishment del poder, como todas las indignaciones de todos los momentos históricos siempre Claro. están fogoneadas por los medios y los mecanismos de poder. No hay o sea la Revolución Francesa, la de 1810, la Claro, Revolución así como- Bolchevique o la que sea. Yo creo que la indignación de la gente que está en las calles, los profesores que están en la calle en el sur, que no te lo están mostrando, no tiene que ver con con la realidad fabricada, tiene que ver con que no tienen con qué llenar la heladera. O sea, hay Está bien, cosas pero- que están fabricadas y Pero hay cosas entonces, que no. si está pero justamente el punto de todo esto es que no podemos solamente indignarnos por lo que nos pasa a cada uno de nosotros. O sea, no es que... Sí, están indignados porque ven que el sueldo cada vez les rinde menos y porque la situación del país y porque seguramente los docentes ven que sus alumnos no están bien y porque uno también está en una mala situación económica y demás. Pero si esa indignación encuentra el curso, de vuelta, no es... ¿Por qué encuentra el curso en la cascada de Adorni y no encuentra el curso en que están vendiéndole el mar Atlántico Exacto. a los ingleses? ¿Por Claro. qué? Yo opino, justamente, porque lo del mar Atlántico también se fogonea, pero es una retroalimentación. Los medios también sacaron y salieron a decir de que están entregándole la soberanía de la defensa de nuestros mares a los yanquis. Y eso no pegó en el ideario colectivo. Y yo ahí no creo que sea porque los medios manipularon, porque eso como va a los intereses de Estados Unidos, entonces no lo repiten tanto. No, porque a la gente no le importa, no sabe lo que pasa en el mar Atlántico. Sí sabe que Adorni es un chanta hijo de remil putas que miente por todos lados y que está hasta el Claro, culo de y- corrupción. y sí Entiendo sabe que no eso, tiene un entiendo mango. eso, pero si vos, o sea, si vos estás viendo y te estás indignando porque Adorni tiene propiedades sin declarar y tiene una cascada y bla, Ujú. pero a vos no te está alcanzando el sueldo y no te estás indignando por eso, sino por lo que te dicen de Adorni. O sea, es como que te están enmascarando y cuando habíamos hablado en episodios anteriores que el ruido calla el mensaje, Claro. con este ruido que Se te vuelve hacen una de mamushka de Adorni, te están callando indignaciones. lo que realmente está pasando, te están callando que vos estás para el orto, entonces en vez de vos enojarte porque estás para el orto con el gobierno, te enojas con Adorni porque él tiene una cascada y vos no. Y sí. Yo creo Entonces que... es como que está dirigido y me parece que un poco también es anestesiar. Te doy esto que está pasando, que es que están vendiendo la seguridad del mar argentino, con esto que escandaliza a todo el mundo y te lo repito 20 veces y te doy como una pequeña dosis de que están vendiendo la seguridad. Entonces es como un juego. Lo urgente no deja lugar a lo importante. Es un juego que te está enmascarando, porque vos te terminás enojando por lo de Adorni, que en definitiva es una pelotudez. Ujú. Entonces esa pelotudez te enmascara con lo otro que es grave y decís, es toda una pelotudez. No estoy ¿Entendés? de Es acuerdo. como que te de alguna manera te anestesia de lo que realmente está pasando. No estoy de acuerdo. Para mí, lo que vos estás diciendo es el orden exactamente al revés. La gente en realidad está indignada porque no llega a fin de mes, pero como los Te convencieron... dirigen esa indignación. Claro, y los convencieron de que se merecen o de que están haciendo un sacrificio, un esfuercito, y entonces si me quejo porque no tengo la heladera llena, entonces soy un egoísta, me tengo que quejar por algo más amplio. Ahora, el hecho de que la pelotudez sea lo que ofende a la gente y no lo realmente importante sea lo que ofende a la gente, para mí, por una vez en la vida, eso no es culpa de los medios, eso es culpa de la gente. Vos decís que es algo individual. Yo lo que digo es Que puede que... ser igual. En la vida cotidiana de las personas queda mucho más lejos un concepto abstracto como la soberanía sobre la plataforma marítima de la Sí. región, etcétera. Con En lo mismo, cambio, con lo mismo puede venir alguien a decirte, estás preocupado por el control del mar, pero no estás preocupado por el calentamiento global y la emisión de carbono que afecta a todo el planeta y así vas... Eso es así mucho. lo vas Te corren escalando. por progres. Claro, así te Te van corren por corriendo por progres y eso es cierto igual.
Claro, entonces, eso, el concepto abstracto de soberanía, no sé, en cambio entender que este hijo de remil putas que me dice que yo tengo que hacer un ajuste y que vinieron a acabar con los privilegios de la casta, se está convirtiendo en casta, es más tangible, lo Y puedo bueno, tocar, así lo puedo como, sentir. y ponete a pensar que históricamente el concepto de te gobierna un rey al otro lado del océano, que ahora lo metieron preso y no sé qué, un poco me recontra chupa un huevo eso. En cambio, que el pelotudo de Cisneros Claro, está pero haciéndose... ahí va, pero lo que me atañe ahora es que tengo a los ingleses rompiéndome las pelotas acá, que vienen a querer invadirnos también. Creo que ahí está la... Ahí encontré la correlación. El concepto abstracto de si destronaron o no destronaron a Fernando VII no le importa a nadie. Lo que Claro. importa es que el forro de Cisneros no me deja comprarme los bienes de lujo que yo le quiero comprar a Inglaterra, a Francia o quien poronga sea. Bueno, y ahí está cómo Igual tenés también que... pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. Todo siempre es una mezcla de mil factores, pero también en la cabeza de la gente predomina uno u otro y siempre, o como regla casi general, lo que predomina suele ser la cosa más pelotuda Como los y visceral audios. posible. Como Y los sí. audios. Pero también eso de lo individual, lo tangible por sobre lo abstracto. Así como San Martín diciéndole a los esclavos, bueno, a ellos les recontra chupa un huevo el rey de España, el rey de Francia, Claro. les re chupa un huevo a los esclavos, pues van a seguir siendo esclavos. Si él les dice, bueno, vengan a pelear y después van a ser hombres libres para hacer lo que se les cante el orto, ahí ya tienen algo tangible, un horizonte de posibilidades que les cambia la vida en lo pronto. Y al mismo tiempo batallen en una gesta patriótica de la cual no tenían ni la más puta idea ni el más mínimo interés, seguramente. Claro. ¿Qué carajo es patria? ¿Qué me importa Claro. a mí si gobierna Y- Buenos Aires o si gobierna España? Y No ahí sé, pero está, y con eso al mismo tiempo se van creando mitos como el mito de Cabral, soldado heroico. Capaz que el chabón vio a alguien que se cayó y dice, che, loco, levantate. Ah, mirá, es San Martín. ¿Qué sé yo? Y ¿Usted quién quedó la leyenda de Cabral salvando a San Martín, que la rebanco, es bellísima historia. El del café. Sigrid nos dice... Y después fundó El Café Cabrales. el Café Cabrales. Sigrid nos dice, influye también lo que es más fácil de digerir, de masticar en el sentido de asimilarlo. Lo mismo, También. si vamos a hablar de coso. ¿Qué indigna más, por ejemplo? La destrucción o de la precarización, la corrupción en abstracto y los negociados que se dice que hacía el peronismo, o el hecho súper tangible de un tipo tirando bolsos por arriba de la pared del monasterio. Lo que importa es el coso. Después vos les hablas de la Bueno, criptoestafa pero libra. justamente por eso, sí. o Después sea, vos les hablas de la criptoestafa libra y como es más abstracto, como es una tecnología que no entienden, no ven la estafa ahí de llevarte, aunque la plata sea más o menos lo mismo, Pero son si 50 millones de Pero dólares. si escuchás a un ñato mandando un audio de sí, te guardamos el 3% para vos. Eso mismo. Ahí la gente lo se entiende. vuelve es digerible, falso, tangible. es falso Claro, es cierto. No, termos estamos- son termos. Ese es Sí, otra. sí, sí. O sea, cuando vos adherís a un dogma, no te va a correr de ahí ni aunque venga el mismísimo Dios a Sí, que decirte estaba no mejor con flaco el lo otro que. gobierno, con el de ahora. No, Bueno, y venía sí. bien, pero cuando empezó estaba bien, pero después... ¿La vieron esa, Sí, la vi. esa ¿La de nota qué? en la calle? Sí. ¿Cuál? De un tipo que le preguntan, ¿estás mejor antes ¿Estás mejor? mejor antes o estás mejor ahora con Milei? El tipo bancando a Milei. Y decían, bueno, no, porque la gente está en la lucha, todos tienen que hacer Didi, Rappi, qué sé yo, y no llegan a fin de mes y tienen que sobrevivir. Y dicen, pero vos particularmente, ¿estabas mejor antes o estabas mejor ahora? Dice, No. da igual. Nada, dice cuando empezó estaba bien. Cuando empezó, Claro, cuando cuando empezó empezó el estaba gobierno, bien, claro. pero eso es porque venías bien del otro gobierno, tarado. No, pero tiene que hacer el esfuerzo, chicos. Oiga, Lo voto de vuelta, dice. Estoy como el orto, lo voto de vuelta. Odio el género de la gente en la calle porque es algo que no hay que ver, boludo. Sigrid, ¿te tomaría en serio lo que me estás preguntando de pero los bolsos con plata era plata nuestra? Porque lo de Libra es algo que a mí no me tocó ni de cerca, pero no hiciste esa pregunta si el oro que no sabemos dónde está y que se lo regalaron a los ingleses, esa es oro nuestro. Y ese no te molesta, entonces no te puedo tomar en serio. Igual, perdón, Sigrid, pero sí, lo de Libra es algo que También. sí te toca de cerca porque es tu presidente agarrando ¿cómo se dice? Agarrando una cometa de 5 palos para promocionar una estafa. Así que un poquito sí. Pero bueno, de vuelta, es lo tangible contra lo abstracto. Exacto. Y que me gustan las cosas históricas que le encontramos de coincidencia porque es algo que atraviesa absolutamente todo. Todo tiene que ver con todo y los problemas que teníamos hace 200 años son exactamente los mismos problemas que tenemos ahora. ¿Cómo no envejecen nuestros problemas? Es una cosa...
Sí, igual podríamos ir a 2000 años para atrás y serían exactamente los mismos problemas. Los problemas es que todas las posiciones de poder siempre van a agarrar a atraer a gente que quieren abusar de esa posición de poder y que cada vez que surge un movimiento que dice que hace algo por el bienestar de las mayorías, que este es un fenómeno, digamos, más o menos moderno, pero no, los griegos también decían que operaban en el beneficio del pueblo. En realidad está bien, puede haber 2-3 personas que genuinamente crean en la causa, tus Belgranos, tus San Martínez, tus Morenos, ponele, pero después tenés 100 lúmpenes que solamente quieren poder hacer su contrabando e importar vasitos de Starbucks. Y llevarse su cometa de la importación de vasitos de Starbucks. Que no van a tener problema en hundir todo tu país, tu pueblo, tu civilización. O al para revés. tener 2 o 3 boludeces O importadas. no van a tener problema en encolumnarse atrás de un movimiento supuestamente popular y llenarse la boca hablando de que lo hacen por el bien del pueblo, cuando en realidad lo único que les importa es llenarse los bolsillos. O sea, por cada un moreno que tengas, tenés 100 Alberdis. No hicimos estábamos defenestrando próceres. Correcto. La ligó... ¿Quién la ligó? La ligó Saavedra, la ligó Alberdi. La ligó Mitre, la ligaría Mitre. Sarmiento. Ah, bueno, iba a hablar de Sarmiento. Dale. Boludo, porque Sarmiento también es el... Ya que estamos. Ya que estamos tirando mierda, Sarmiento también es el ejemplo de... Justo se secó, me quedé sin mate justo. Hay otro termo. Ahí va, mucho mejor, gracias. Que Sarmiento también es ese ejemplo de progre de visitante facho de local, tipo, miremos a las culturas europeas, como hay un libro, cuando leí El Facundo, por ejemplo, yo dije, bueno, me imagino que me voy a encontrar con algo recontra interesante. Y eran páginas y páginas del viejo quejándose, tipo, no, porque si vos viajas a Suiza, ves que la gente que trabaja en el campo ¿En un país es rubia. en serio? Exactamente, es un personaje de Capusotto. Es gente rubia, blanca, de ojos azules, limpia, y acá son morochos, negros, sucios, y los gauchos y las chinas y no sé qué. Y son páginas y páginas Andate. de eso. Pero está Si el tanto coso odias, ese andate, que- chabón. Viejo hincha Que el chabón pelota, decía ciencia y Dios palo. mío. Claro. Ciencia y palo. Podemos reconocer todos sus aportes a la construcción de El sistema educativo. un sistema educativo, no te digo inclusivo porque ya es demasiado pedirle, pero un sistema educativo que sente las bases de tener una identidad, ¿no? De pertenecer a una nación, pero sí, qué viejo hincha pelota. Otro Dios dato mío. aparte, para que tengamos en cuenta también que para que sea un viejo cara de orto, es que era chagásico el viejo, así que toda la vida sufrió de la salud y no era muy europeo, porque No, bastante y sucio. le gustaban, dice la leyenda que le gustaban las partuzas. Y bueno, entonces, ¿Con qué plata? Con la nuestra, obviamente. Se hizo una Por cascada, supuesto. se hizo una Tenía una cascada. No, pero no viste la cascada que se hizo Sarmiento. Me imagino que si hubiese habido WhatsApp en esa época, él tendría los audios de decirme algo sí. lindo. El paquetazo. No, el paquetazo. El pañalazo. Él- No, quiero Pero- creer, esa es el problema La del de pañal. de la realidad más que cada vez se deteriora más y se va volviendo más lumpen. Y el peligro también de decir de esto de no tenemos que preocuparnos por conservar las buenas formas es que no me imagino que los próceres de antes hubieran llegado al nivel de, no sé si llamarlo bajeza, pero de vulgaridad que Igual sí, yo creo 100% Yo creo que que sí, sí. pero obviamente están todos con la cara lavada. Obvio. Por eso trascendió la historia de Sarmiento, no me acuerdo de dónde trascendió, pero dice la leyenda y quedó ahí. Pero siempre queda la lavada de cara, lo heroico. Siempre cuando uno lo matan, siempre tiene una frase piola para decir antes de morirse. Ah. Nunca es, me estoy muriendo, la puta madre. Me cagué. Me cagué fuego. Yo me acuerdo ¿viste? en la secundaria cuando tuvimos que ver la película de Belgrano. De toda la película donde decapitan gente, la ponen en una estaca, amputaciones, etcétera. El comentario final fue de alguna de mis compañeras, ¿no? ¿Vieron que la mujer de Belgrano tenía 14 años? La de San Martín tenía 12 años. Eso es todo lo que tenían para... Eso es todo lo que Eso es sacaste todo lo de que la podían película. sacar. En limpio. lo cual igual es bastante grave, pero nos habla de un No, la problema cosa de es que época. eso No, es pero grave eso- viéndola con una perspectiva de ahora. Y, eso, también. y con el incesto que había que casarse entre primos para mantener la guita y todas esas cosas. ¿Quiénes eran? No, pero igual lo del incesto no sé si está también visto. Hoy justo leí uno, no lo iba a traer porque es justo French y Beruti me caen bien, pero no me acuerdo cuál de los dos se casó con la prima, se le hizo un quilombo tremendo porque la familia de ¿A los... quién?
French o Beruti, no me acuerdo cuál de los dos. Uno de French. Uno de los dos. No es sucio. Llegamos al momento de chisme, Claro, chisme claro, histórico. Vamos con el Chiste chisme parlamentario. histórico. Chisme histórico es algo que me encanta, ¿eh? Es algo que me fascina. Bueno, vieron que la otra vez estaba hablando de vuelta. No saben de lo que me enteré. Capítulo, Claro, recapitulando. el capítulo anterior. Agarro el mate No me para acuerdo, el igual, ya estábamos divagando cuando hablamos de alienígenas ancestrales, que dije, hay gente que cree que San Martín no cruzó los Andes, que eso no pasó. Y también hay un mito de que San Martín era un agente inglés por su pertenencia servicio. a la masonería. Claro que Ah. lo que él buscaba era, bueno, independícense de España, pero dejen entrar a los ingleses. Claro. Ese es un mito que muy interesante. Después, si era el plan, le funcionó perfectamente. A ver, Funcionó bastante bien, pero... Es que justamente a todos los que eran anti-españolistas, antirrealistas, decían, eso es vos porque vos estás del lado de los ingleses. Es el vos mismo sos truco de siempre. inglés, Pero además entonces, también, hijo de puta. la masonería, y estamos todos bastante seguros de que San Martín era masón. Igual Para sí, eso San como Martín no es era- algo que no se discute. A ver, No hay duda. Pero también- Ay, ¿cómo era la logia para? La logia Lautaro. Logia Lautaro. Lautaro, gracias. Entonces, hay toda una cosa que dice que la masonería y todos los próceres masones, en realidad era todo Eran parte de un putos. plan para meternos en el anglosionismo y para poder subordinarnos. Ya desde entonces. Wow, sin decir- Visto en retrospectiva, salió bastante redondo, si te pones a pensar. Jugaron el juego largo. Anglosionismo Claro, dicen ahora, la bueno, jugaron a el largo anglocentrismo, ¿les gusta? Sí, pero pero- no sé si había sionismo. Che, ¿no? no, otro, no. otro chisme que tenemos en la mesa es que yo casi entro en una logia, así que. Ah, bueno, a vos te gusta mucho de Bueno, casi hablar de los entro, masones. Casi entro, no, pero casi entro y después me arrepentí. Ya vi un par de cosas raras. Vi uno con un anillo que tenía unos símbolos bastante nazis, así que dije, no, chicos, me parece que le estoy errando acá, dije. ¿Cómo se llamaba las...? No eran los hijos de Quilmes, era una de Quilmes. ¿Sí? Dejémoslo para otro capítulo. porque Era ahora para soy ser socio del club recontra- atlético. Claro. No, del mate. Argentino de Quilmes, ni Sí, siquiera era de de Quilmes. Quilmes, sí. Ya hicimos el capítulo sobre... ¿Sobre? No hicimos. Tenemos que hacer sectas, tenemos que hacer ese masonería. bueno, ese Bueno, queda ese para, Sectas queda para también. sectas. Pero escúchame, no, sectas y cofradías son dos secretas cosas son diferentes, dos... sí, pero... cualquiera de nosotros Bueno. quiero una excusa para escuchar su historia. Porque también podíamos hablar de estafas piramidales de sectas, pero viste, Lo son dejamos, terrenos siempre que lo vamos son- dejando. Yo creo Lo vamos que si guardando. hacemos una pequeña investigación antes, podemos hacer un programa entero hablando solo de masonería y de cómo está metida en la historia Ok, argentina. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Hay sectas más interesantes. Producción en vivo, De, sí. de sectas también lo vamos a hacer. Ese no está en discusión. Lo que Ok, estoy ok, diciendo ok, es ok. no le quitemos tiempo de sectas con lo de la masonería, porque la masonería creo que Es tiene muy tela para extenso, cortar ok, para. ok. Yo fui a no era una reunión de masones, sino que era una charla sobre la masonería y Las cosas también en Puan, ¿verdad? he ido mucho a La Plata, así que esa es mi formación Y en La Plata, masones. sí. La Plata es ciudad masona. Sí. Se supone. No, lo es. Efectivamente lo es. Bueno, queda para el capítulo de masones. Bien, pero, pero eso sí, sí, hablamos supuestamente- del mito de San Martín, agente inglés. Claro, supuestamente todos los que sean masones en realidad trabajan para la corona británica. Vendría a ser como una especie de. Esta asociación la estoy haciendo yo, ¿no? Pero a mí me han vendido tantas veces el cuento ese de que los masones son agentes ingleses que ya pienso que es el MI6 o el MI7. Tranquilamente. ¿Cómo sí. se llama la película esta de los agentes secretos ingleses que a vos te gusta mucho, que en una aparece Rasputín? Misión imposible. Eh, Kingsman. sí. Kingsman es una maravilla. Peliculón Kingsman. La de Rasputin No la de igual Ra- es la mala. claro, La de justo Rasputin esa igual es no. la mala. Esa es medio Esa es la floja, mala. esa La es 1 y la 2 flojarda, son muy pero buenas. la 1 y 2 son cine absoluto. Es que la de La 2, Rasputin- la 2 está muy buena. La 1 a mí no me había gustado. No, no te había gustado. La dos Pasa es que muy la buena. 1 es problemática, tiene sus momentos. No, la Hasta uno- la tuvieron que censurar. Es más, te Sí. digo. la mejor parte tuvieron que censurar. La 1 es increíble. Vean Kingsman. Pero sí, ahí también hay todo lo que es sociedades secretas, también tiene un pie que... Igual, a mí lo que más me molesta de la masonería es el relato inverso que hace. Relato inverso. Porque en teoría era solo una asociación de masones, o sea, de maestro mayor de obra, o sea, de Claro. albañiles. Claro. Son unos No. maestros mayor de obra que se la recreyeron. No, el masonería, o sea, justamente es masón por arquitecto porque es casi con sí, preceptos un dios, gnósticos una de, cosa así, claro, sí. Dios diseñando el universo. Pero, Nosotros pero tenemos parte que de imitar- eso, parte de una asociación de constructores de hogares.
De ahí surge la masonería y después se fue mistificando todo Mistificando. y ahora son Ok. líderes. Lo voy a tener que ir a chequear. Y tuvieron problemas porque están todos los masones declarados están excomulgados de la iglesia, así que... Es que claro, sí, bueno, y ahora nos están tomando Está el Belgrano programa. San Martín, el que está enterrado acá en la Catedral de Coso, ahí en Plaza de Mayo, al costado. Ah, San Martín al está al costado, costado de y la encima catedral. de no sé qué falopeada, que está enterrado de costado al fuera de la iglesia. Re mala leche. Ima, ¿no querés leer el comentario de tu hermano? Dice Tomás Riveros, más allá de que haya sido un viejo infumable, la obra de Sarmiento y su proyecto de país es inconmensurable. Hacen falta proyectos de país en nuestra contemporaneidad. Sí, mal, hace falta proyectos de país, más propuestas de proyectos de No país. sé y si menos el pelotudeces. proyecto de país eurocentrista No, la verdad que no. de reemplazo poblacional que tenía Sarmiento justo La verdad que no. Quizás de era reemplazar a toda la comunidad nativa con inmigrantes europeos, no sé si es el que más me copa, pero sí, Pero hace bueno. falta proyecto de país. Claro, quizás pecaba un poquito de supremacista, pero bueno, pasa nada. tenía la idea de educar a la población, formar a el crear un sentido de pertenencia que no era joda en esa época, porque damos muchas cosas por sentado. Sí, hablando de cosas que todavía son actuales y ya que estamos yendo por tangentes y otros lados con figuras históricas, hoy me encontré una frase de Belgrano que no la voy a poder citar textual porque mi memoria para esas cosas no es tan buena, pero básicamente en contenido, como siempre, en la generalidad sí la puedo La retener. Cosa que decía Belgrano que parece que... como si lo hubiera dicho ayer, se la podría haber dicho al presidente hoy y todavía funciona, que era justamente advirtiendo de los que querían comerciar con Inglaterra y de los que querían traer otras injerencias extranjeras, otros negocios extranjeros acá. Temu. Belgrano tiene en uno de sus escritos específicamente advirtiendo sobre el peligro de creer que el extranjero que viene acá a producir o a invertir o a lo que sea en nuestras tierras no es tu amigo. Nunca va a ser tu amigo. Cuidado con el extranjero que demuestra un interés en tu patria, aunque venga como amigo, aunque venga con las manos extendidas, porque siempre va a tener absolutamente otro interés. Siempre va a tener. Lo que no significa que sea tu enemigo, ¿eh? No significa que los tenemos que odiar. Pero y que amigo tuyo no va a ser. Amigo tuyo no es, entonces sí comercia con él, sí aprende de él si tiene algo digno de aprender, sí tomás si querés su tecnología o las partes que consideres que valen de su cultura, lo que sea, pero nunca te olvides que por algo está viniendo acá y seguro tiene un interés en sacarte lo tuyo, entonces tené cuidado. Y que vos nunca vas a ser como él, eso también. Exactamente. Entonces, Bueno, Belgrano lo decía hace 200 años y Sí, hoy ni hablar. todavía Y hay no gente lo aprendió. que todavía no lo sabe, sí. Que piensa que Donald Elon Trump Musk va a va a ser tu venir. amigo, Elon Musk también, que va a ser tu amigo. Por Dios, no. Y eso también, esa cosa de el extranjero, de caerle bien a los extranjeros, de querer caer en gracia con la inversión extranjera y bla, 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 los europeos, eso llevó a que se recortara el himno nacional. ¿Conocen la versión larga del himno? Conozco Ah, la sí. versión larga, pero no sabía por qué se había recortado. Es Pensé que que era justo simplemente eso. porque era muy largo. Justamente, no solamente, o sea, porque no hay problema con que el himno sea muy largo, pero tenía pasajes que, además de reivindicar al imperio inca, por ejemplo, o sea, ya pecaba de indigenista, decía, se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, y en una parte tiraba a sus plantas rendido un león, ahí va, y después era, no, porque los ingleses son los hijos de puta, o sea, estaba muy sacado el himno, y tuvieron que decir, bueno, vamos a sacar esto, porque si queremos que lleguen inversiones, tenemos que tranquilizar a los mercados, esta estrofa nos sube el riesgo país, y ahí hubo un recorte de eso y la parte indigenista, obviamente, que cómo nos vamos a asociar con eso si nosotros somos prácticamente europeos. Queda como el culo hablar de la tumba de los incas que se conmueve con nuestra lucha patriótica, porque ya seríamos muy cabezas. Pero que esa es siempre- una historia fascinante. De vuelta, la del himno. 100% toda la parte que sea anti-indigenista siempre va a ser culpa de Buenos Aires y los porteños Sí, que les siempre. molestaba que los consideraran. O sea, les molesta, como le molesta a la gente ahora incluso, considerarse parte de los pueblos originarios. Los tipos son capaces de, como lo intentaron 4 veces, separarse del resto del país y perderse toda la riqueza del territorio 4 nacional. veces es un montón. 4 veces. La de Buenos Aires es capaz de perder acceso a la Patagonia, al litoral, al norte, a todo, con tal de que no me pongas a uno de esos en el gobierno.
Lo hicieron una y otra vez, 4 veces en la historia argentina. Buenos Aires amenazó con secederse. Qué insoportable, ¿no? ¿Qué te atrae a Buenos Aires? Ahí está Malena diciendo, vinimos de los barcos. Esa Exactamente. es la mentira y el gran problema de todo el porteñismo. Y lo que nos demuestra que al día de hoy las palabras República Federal Argentina es una mentira. Somos la República Unitaria Argentina, siempre fuimos la República Unitaria Argentina. Cosas que hay que blanquear. Y hasta que no cambien la capital de provincia, no vamos a dejar de ser la República Unitaria. Bueno, toda la historia de el mito de venir de los barcos de la Argentina europea, no solamente no tiene que ver con los criollos tanto, sino yo creo que es heredera de justamente esa generación del 80 que buscaba las raíces europeas de Argentina, la corriente migratoria, ¿no? Y lo que me da mucha risa de eso es que hoy en día podés encontrar también hay gente, yo ando mucho por Twitter, así que mi termómetro social virtual es ese. Podés encontrar gente compartiendo, no sé, una película de los años 50 con nenitos hablando así como los tanos, ¿viste? Como Sí. se hablaba en las películas de esa época. Y diciendo, mirá cómo lo que era la Argentina antes de los villeros latinoamericanos que la arruinen, no sé qué. Y esos eran los villeros de esa época. O sea, básicamente villeros latinoamericanos mal, villeros europeos bien. Pero villeros eran todos. Correcto. Ese es y justamente, inmigrantes que vivían en conventillos, Justamente en villas. el fracaso, que Sarmiento consideraba un fracaso en su plan de progreso y nación, es que los que vinieron acá a poblarle y hacerle el reemplazo poblacional de los europeos como él quería, no eran los europeos que él quería, vinieron los tanos roñosos, todos pobres, los anarquistas, los socialistas, qué sé yo. Claro, así que sepan que cuando Sarmiento habla de todo lo que odia, del gauchaje, del negraje, también habla de ustedes, italianos. Si vos tenés apellido italiano, apellido español, también Sarmiento te odia, no te hubiese escupido en la cara, Sarmiento. Él quería que vengan los ricos y los Claro, oligarcas. quería que vengan los suizos, por favor, gente blanca, Los anglos, señores. los anglos. Los anglos, exactamente. Pero también, ese es otro de los mitos de la Argentina que particularmente me da muchísima risa. Dice Malena, ¿por qué estoy tan de acuerdo con Rodrigo hoy? Pidan un deseo. Malena, yo te voy a decir lo siguiente. En Siempre realidad, estás de acuerdo. siempre estás de acuerdo conmigo. Todavía no lo sabes o no entendiste todo lo que dije. Pero te juro que estás de acuerdo conmigo en todo lo que digo en todos los programas. Dice Sigrid, qué cosa que la discriminación es algo tan arraigado que siempre hay alguien a quien se puede discriminar. Siempre hay alguien por color, por religión o por lo que sea. Y el más discriminado también puede encontrar a alguien. Es exactamente eso. Ante todo... Igual no es algo arraigado por naturaleza. Sí, somos tribalistas. Ponele, pero está muy fogoneado también. Por supuesto. Pero es parte también, justamente hablando Es un de... plan. Para mí viene en combo con lo que si vos necesitas crear un país, necesitas el mito fundacional y Y el necesitas enemigo. discriminar a alguien. Estás un enemigo. Sí o sí hay que Sí. discriminar a alguien, pero... Para formar no una se puede. comunidad... Una comunidad cualquiera, siempre tiene que haber un otro. O sea, lo Claro. que más te une a tu compañero de trabajo es que todos odian al jefe. Es que el tema... ¡Wow! Es correcto. Muy bien. Tiró Excelente. ciencia ahí, Muy bien. Pero es que ese es el problema. Ni siquiera es algo que necesitas. Es algo que surge instantáneamente. O sea, el existir de un nosotros implica necesariamente un ellos. Y si hay un nosotros y un ellos, hay algo que es nuestro, que van a venir a querer sacárnoslo. Claro. Y entonces... automáticamente se nos activan todas las alarmas de tenemos que defender la tribu, tenemos que defender lo nuestro, tenemos que defender nuestro lugar, nuestros Todos recursos, somos- nuestras cosas. Todos somos el ellos de un nosotros. Obvio. Que no somos nosotros, sino que son... Exactamente. Sino que son Pero en ellos, realidad y así todos somos tengan- el ellos de la gente al poder, entonces deberíamos dejar de caer en la pelotudez. El único nosotros y ellos que realmente importa somos nosotros que somos pobres y no tenemos nada y Trabajadores que si no ellos trabajás no tenés nada. y Creo ellos hoy que tienen Rodrigo todo. ha venido más pragmático y Andy vino más incendiaria. Intercambiaron los roles un poquito. Porque me dolía la pancita, entonces estoy enojada. Así que no estoy. Voy a elegir el camino de la violencia y de la Lo voy a hacer revolución. problema de todo. Yo lo digo con violencia, lo único que digo es que la violencia tiene que estar bien enfocada. Lo digo con violencia direccionada. Claro, comámonos a los ricos, que es lo que debe ser.
O convirtámoslos en abono y entonces con eso podemos hacer unos campos y es un poquito menos cuestionable. Dice Sigrid, ¿se podría defender a la tribu sin considerar que el otro es un tarado, por decir algo? No, porque la cueva 76 es la mejor y nosotros somos los más vivos y nosotros somos los más piolas. Claro, Sigrid, porque no se puede construir una defensa de lo que vos tenés si el otro no es un monstruo. Si vos decís, no, los de allá son exactamente iguales a nosotros, entonces no ellos son parte del nosotros. Claro, entonces, ¿por qué no vienen nosotros ellos para acá y compartimos todo? No, tenemos que que defender lo esto debería porque ellos son los pasar. hijos de puta. Sí, siempre funciona así igual. Sí. No hacemos las reglas nosotros. Pero ni siquiera no hacemos las reglas nosotros, es... justamente, yo te he discutido más de una vez cuando vos decís que algo es humano o humanitario o etcétera, porque el humano tiene un montón de cosas justamente negativas y contradicciones que para mí se ignoran cuando uno dice que algo es humano. Pues justamente yo creo que si realmente para llegar a ser lo que se suele usar coloquialmente como es humano, la palabra de humano, de ser humano o humanitario, hace falta exactamente eso, hace falta que en tu nosotros incluya literalmente a todas y cada una de las personas que existen sobre el planeta, no importa nada, no importa ni siquiera si querés que si son musulmanes, si son imperialistas, si son colonialistas, es algo intrínseco. Es algo intrínseco del ser humano y culturalmente se puede revertir. La única forma de revertir esa cosa tan animal, tan primate que tenemos de crear tribus y de hacer una línea entre nosotros y ellos es justamente apelando a la racionalidad, a la empatía y a todas las cosas que se asocian con ser humano. O Claro, tener pero- un ellos más lejano que no sea un pero ellos que no sea el además humano. yo creo que tiene que ver más que nada con esto que decía, la alarma, la carencia. O sea, si una persona reacciona, si una persona Se escucha. reacciona de Nadie manera Nadie me ve. de defensa, es porque se siente amenazado. Exacto. Si llegas a un punto en el que las personas no se sientan amenazadas, ni de manera real ni de manera construida, porque actualmente no estamos tal vez tan amenazados por amenazas directas, estamos bastante amenazados por una amenaza fabricada que conviene para mantenernos siempre en alertas y siempre a la defensiva y siempre sintiendo que alguien nos va a atacar. Eso es funcional para que las cosas se mantengan como están. Correcto. Pero tiene un cierto fundamento, otra vez, Biológico. hoy estoy con Marx, tiene un Ok. fundamento en la realidad material. Los bienes son escasos, la superficie de la tierra es escasa, la comida es escasa y es complicada de distribuir, los recursos, las casas, todo es limitado. Entonces, algo que yo tengo es algo que otra persona no tiene. Algo que nosotros tenemos es algo que ellos no tienen, algo que ellos tienen es algo que nosotros no tenemos, y cuando a nosotros nos falta, entonces, ¿y por qué no se lo sacamos a ellos? Entonces, hay un mecanismo psicológico en el que necesitas alienar y deshumanizar a ese ellos. Sí, pero igual también esa pero escasez además- está Es fabricada. obvio que está fabricada, y obvio que estamos en un mundo que podría tranquilamente ir haciendo una transición hacia un post-escasez, una sociedad post-escasez y que haya abundancia para todos. Pero el tema es que ahí ya entra la limitación biológica que nosotros tenemos, la limitación mental que nosotros tenemos. Un ser humano, nos encontramos, nos vemos, o sea, incluso aunque estemos en desacuerdo en todo, como nos pasa a veces con Ale, que estamos muy en polos opuestos, pero cuando lo tenés adelante es Sí, una persona. No lo puedo putear cuando lo tengo Es una adelante. persona, es un ser humano. Ese Ale soy yo, perdón. Sí, estoy ese Ale haciendo sos las vos. cosas al revés, pero escuché mi nombre. Pero hay un concepto. No organicen grupos para cambiar figuritas. Es una pesadilla. Ok. Hay un problema, tenemos un límite duro de cuánta gente nos entra en la cabeza como realmente ser humanos. Después de un cierto límite, es un número. Y entonces, aunque vos racionalmente sepas que es un humano como vos, aunque vos moralmente sepas que es un humano como vos, sus sufrimientos, sus problemas, no te llegan. Y no los vas a sentir y no vas a poder empatizar con él más allá de una cierta forma abstracta, vamos a decir, porque tu cerebro tiene capacidad para 200 personas. 200, No entiendo lo que está diciendo este zurdo, hijo de puta. tu cerebro alcanza a identificar como seres humanos a otros 200 rostros. De ahí para arriba,
son todos, son números, son un abstracto, son cosas, no es gente de verdad. Imagínate que en mi grupo de figuritas hay 412 personas en este ¿Ves? momento. A la mitad dale los mataría sin ningún problema y no sentiría ni el más mínimo Pero remordimiento. eso porque Solo por, sabe. sí, Ya qué conocemos figuritas que Ale tienen. es así. Solo por saber qué ¿A figuritas quién tienen. estamos discriminando ahora? No, a, los que no a juntan la gente que figuritas. cambia mal figuritas. Sigrid preguntaba si es algo intrínseco del ser humano esto de el nosotros y el ellos y el de no poder tener un nosotros abarcativo de Igual toda la sí. especie humana. Y que cree que culturalmente se puede revertir, pero en el fondo no se quiere hacer. Y mi discusión, mi argumento era, no es una cuestión de querer, es que después si lo quieren investigar más en profundidad, como siempre yo traigo la información a la mitad y con generalidades, pueden buscar el concepto de la esfera del mono, o la monkey sphere, que dice... La esfera del mono. Sí. Tu cerebro tiene la capacidad de reconocer como otro ser humano a alrededor de 200 rostros. Después de ahí todo es abstracción, nada de lo que les pase, no lo cientificás, incluso aunque racionalmente sepas que son seres humanos igual de complejos que vos, no podés conectar de la misma forma visceral emocional. O sea, el límite de la empatía es más o menos eso. Exacto. Igual no sé, También yo no es el creo que límite- sea tan así. Es fascinante Porque igual, vos podés no entender o no Y por ahí, puede ser. considerar a la otra persona como alguien cercano, pero sí lo podés considerar como humano. Sí, o sea, pero y de no vuelta- desearle el mal o no, Pero es racional eso. o no soportar que le pasen Ese, las cosas que le Claro, pasan. él dice. Ese es un argumento racional como- y si te pongo el cuerpo por ahí de un desconocido adelante y está sufriendo y le están torturando delante tuyo, por supuesto que vas a empatizar con él. Lo que yo digo es, en abstracto, en esta habitación, estamos acá encerrados y yo te digo, en este momento, de hecho, todos lo Está sabemos, pasando. en Está este pasando momento en este están momento. torturando personas, están matando personas, están haciéndole todas las aberraciones posibles que te puedas imaginar, no solo en donde ya sabemos, como por ejemplo... Yo iba a decir en No. Palestina, pero si querés... Pero bueno, sí. Está más cerca Venezuela. Tomar el lugar que quieras, pero incluso no hace falta irte tan lejos. Acá, por ahí, probablemente acá a 20 cuadras. Señalame dónde está la villa más cercana o dónde Sí. está el departamento de policía O más la cercana, la comisaría comisaría más más cercana, cercana. cualquiera de Y los te voy a dos. señalar un lugar donde están torturando y matando gente. Y sin embargo... sobrevivimos igual, no te genera el mismo dolor que si te lo estuvieran haciendo delante del ojo, porque te volverías loco instantáneamente, pero además porque, insisto, hay un límite duro a cuántos rostros vos podés retener, a cuántas personas podés recordar con sus atributos, y lo terrible de todo esto es que la mayoría de nosotros ahora en la modernidad rellenamos gran parte de nuestro límite de 200 personas que podemos entender con gente de la farándula, actores, políticos y qué sé yo, y no con gente como uno. Entonces, El marido de Pampita. claro, cubrimos nuestra capacidad de empatizar y reconocer y coordinar con nuestros hermanos y vecinos con un gran número de gente que ni saben que existimos y nos ocupan espacio en nuestra Monkey Sphere. Nos ocupan espacio en nuestra Ese de capacidad de Monkey Sphere empatía. para mí es bastante... ¿Está bien? Siento que es el nombre de una banda. Sí, podría ser el nombre de una banda. Buena banda, Monkey Sphere. Buen primer disco. Entonces Tomás Riveros pregunta... Solamente tocan para 200 personas. Tomás Riveros pregunta, entonces habría que organizarse en comunidades de 200 miembros. Casi. Se puede organizarse en comunidades más grandes, pero solamente podés 200, o sea, un barrio, es un barrio, ¿no? Bueno, pues ya una ciudad tiene No, mucho pero más. es menos que un barrio. Sí, 200 menos. personas es menos Sí, que un barrio. Es Barrio. menos que una manzana, 200 personas. Depende de qué manzana. ¿Cuántas No, casas acá no. hay en una manzana? 10 por cuadra. 11 Ajá. porque tenés 100 metros y mide 8,33. Bueno, Así que tenés ponele, 11 no sé, que manzanas. son 15 cuadras. Perdón, 15 11 personas. casas por manzana, 3 promedio. Así que tenés 30 personas por cuadra. 30 se hace personas por promedio, cuadra, hay- tenés 4x4. 3 cuadras. 4 son una manzana, tenés 120 personas por manzana. Pero sí, la junta vecinal es el límite de cuánta Una gente... Sí, ponele. ¿Alguna vez censaron? Yo censé, sí. Pésima experiencia. No, yo la pasé bien. No recomiendo. Yo trabajé en el censo, pero en la parte operativa. Iba a decir, la junta vecinal es la cantidad de gente en la que vos podés estar al tanto de sus problemas, de sus mambos, y entonces sentir alguna clase de remordimiento si los cagás, vamos a decir. ¿A dónde empezás a aumentar el número de gente y se vuelve Chicos, más... son todos unos Son todos unos sociópatas garcas de mierda al ustedes. final. Ver capítulo, Yo no- teoría yo no- de juegos, yo no dilema estoy del diciendo- prisionero.
cómo matemáticamente, Ya cuántas si son veces matemáticamente puedes cagar a alguien. primo medio lejano, ya se pueden ir a cagar. ¿En qué momento dije Primo que yo no segundo, era por ahí. sociópata? Eso, ya está reconocido. Me vinieron a buscar porque hablaba mucho con la gente en las casas y era muy lento, es decir, es que justamente, insisto, si lo tenés adelante es más difícil cagar una persona a la que la estás mirando a los ojos y sabés los problemas que tiene que cagar una persona que no se va a entender, que no se va a enterar, como dice Nelson en Los Simpsons, es como Que golpear a alguien en la oscuridad. sí. Claro. Un crimen que no tiene víctimas. Claro. Exacto. A mayor cantidad de gente Y el otro, pongas, ¿por más qué golpeas a la gente con perillas? Me hace sentir un gran hombre. Me hace sentir un gran hombre. a mayor cantidad de gente, o sea, entre más distribuido esté el daño que vos podés causar, es más probable, no digo que esté bien ni que yo no lo sentiría el remordimiento, es más fácil calmar tu propia conciencia y hacer de cuenta que lo que estás haciendo no está mal. Si Ahí tenés estamos, conciencia, ¿no? fíjate Si cómo tenés ahí conciencia estamos también. de vuelta con lo tangible y lo abstracto. Exacto. Hay un límite duro para nuestra capacidad de que lo abstracto se vuelva tangible. Eso es, de vuelta, podés discutírmelo a mí y probablemente yo no tenga los argumentos para decirte por qué es verdad, pero invito a que busquen los papers y le discutan a los científicos que lo dijeron, ¿no? Claro, discútanle a los monos. Igual también ya los papers ya dijimos que son truchos también. Pagás Bien. y te lo publican. Por eso también hay que saber a dónde ir a buscar los papers. No todos los journals de científicos tienen el mismo prestigio, validez, etc. Pero bien, siendo las 20:53, yo creo que hicimos un programón. Nos divertimos, pero Así una que- barbaridad. No puedo creer la cantidad Hubo de cosas opiniones, de las que hubo hablamos. datos. Se cagaron de a todo. piñas en el chat. Muy bueno. Ah, sí, eso no lo retomamos al final. Sigrid dice, no es más, yo voy a volver a mirar este programa, pero con el programa en mute y sin ni siquiera mirar la pantalla, solo para leer el recap del chat porque hubo una parte que me la perdí. Dice Sigrid, y me quiero quedar con esto, sí, nos olvidamos que somos humanos y eso implica montones de reacciones primitivas y automáticas, pongan like antes de irse. Muy bien, sí. Es correcto, entonces ahí es donde entra la racionalidad, lo que nuestras emociones, nuestras vísceras no nos van a dar así a ese nivel instintivo, intuitivo, lo tenemos que pulir con racionalidad, lógica y un código moral y un código, o sea, y filosofía, básicamente. Si vos crees que, por ejemplo, está mal categóricamente hacer algo, no lo haces incluso aunque no sepas quién va a ser la víctima. Eso es un lineamiento que, por ejemplo, no tienen los animales o que no tendría un individuo... Un político Un político. vendiendo leche envenenada para niños. Yo iba a decir un tipo que se cría en un cubículo sin verle la cara jamás a otra persona que después llega presidente, pero está bien, también Está bien. sirve. Que se cría con 5 perros. Claro, se cría con 5 perros y que los únicos humanos que conoce lo cagaron a palos durante toda la infancia y no le dieron ni un solo abrazo y bueno, Puede después ser te pasan estas cosas. Oiga, eso... No voy a decir nada. Ok. Así que faltando 5 minutos para las 9, esperamos que se haya... En un canil dice Malena. Faltando 5 minutos para las 9, espero que se hayan divertido. Nos vemos en 2 semanas. Gente, despídanse uno por uno, por favor, en orden, organícense. Andy. Bueno, nada, buenas noches, perdón por haber sido tan combativa hoy, estaba un poco cruzada y el tema a veces sí me toca cosas que no las tengo del todo resueltas, pero bueno, digamos que tuvimos una revolución y una independencia. Pero que la tuvimos, la tuvimos. ¿La tuvimos? Ale, próximos programas de UFA. Mañana 18:30 comida y vuelta, hablando de masa madre. Y 21:30, si todo se da como se debe, porque Nata está de vacaciones, tendremos un memory card 2 tercios. Mirá vos. Ok. Muchísimas Ese gracias. no se los puedo confirmar ahora. Ok. Bien, gracias por escucharte aquí. Hemos hablado mucho de identidad como país, identidad como seres humanos. Me gusta mucho que haya ido para ese lado. Y viva la patria, damas y caballeros, por favor. Digo, Gracias. Bueno, gente, no se peleen tanto. Y Voy a pelear todo lo que quiera. Un saludo a los empresarios. Les voy a decir que le paguen bien a la gente y no sean garcas. Y que avisen cuando despiden a la gente, ¿no? Así que con eso nos vemos la próxima. Viva. Nos vemos, gente. Uy, me tomé los últimos tomates, me los tomé todos yo. Esto fue Me hinché las pelotas. Encontrá este episodio en YouTube y Spotify, junto a toda nuestra programación. Nos vemos la semana que viene. Total, esto no va a mejorar.
Esto es UFA Radio,